Imagina esto, lo tienes todo, eres el chico rico de la universidad, con dinero de sobra y una novia envidiada por todos. Tu vida es perfecta, hasta que deja de serlo, una calamidad destruye la fortuna de tu familia, y tienen que vivir en un apartamento alquilado con muy poco espacio, te quedas sin nada, endeudado con 1 millón, traicionado por tus amigos y abandonado por tu novia con la que duraste 3 años y juraba amarte. Ahora vives en un dormitorio universitario sin saber cómo salir adelante, justo cuando todo parece perdido. Un sistema de vida perfecta aparece en tu camino. ¿El truco? Ganar dinero gastando en chicas con una favorabilidad del 60% o más. No solo te harás rico, sino que tendrás a todas las mujeres que desees y recuperarás el respeto que perdiste, y así comienza. Me ofrecieron su lealtad después de que obtuvieron mucho dinero. Chen Yuan se preguntaba si realmente tenía un sistema o si solo estaba alucinando. La idea de poseer un poder así parecía demasiado buena para ser verdad. Justo en ese momento, una voz interrumpió sus pensamientos. Chen, maneja las cosas con calma. Solo es una ruptura. Era Li Xiao, una profesora hermosa que lo miraba con preocupación. Había presenciado todo y, en un intento por animarlo, le dijo con suavidad, si una relación termina, significa que algo mejor vendrá. Chen la observó con asombro, pero su atención se desvió hacia algo aún más extraño. Sobre la cabeza de Xiao, podía ver un número flotando. En ese instante, una notificación del sistema apareció en su mente, nivel de afinidad detectado. No era una alucinación. El sistema de vida perfecta era real. Xiao le sonrió con calidez. De verdad, no te preocupes tanto. Sigue adelante. Chen, sintiéndose un poco avergonzado, asintió. En su interior, sin embargo, pensaba que tal vez tenía una ventaja con esta extraña habilidad. Por cierto, ¿ya pensaste en la beca que te mencioné? Preguntó ella de repente. Necesito que entregues los documentos pronto, es una de las pocas maneras en las que puedo ayudarte. Chen suspiró, unos miles de yuanes no son nada comparados con las deudas de mi familia. Mejor dásela a alguien que realmente la necesite. Xiao lo miró en silencio por un momento antes de responder con calma. Si ese es tu pensamiento, no voy a insistir. Pero si alguna vez tienes un problema, sin importar lo que sea, puedes buscarme. Luego de esas palabras, se despidió con una última sonrisa. Chen la observó alejarse y recordó la misión de tiempo limitado del sistema. ¿Acaso Xiao cumplía con los requisitos? ¿Podía realmente recibir un reembolso multiplicado al completar la tarea? Decidió comprobarlo. Antes de que se fuera por completo, tomó su mano con suavidad y la miró a los ojos. Gracias por preocuparte por mí. Como agradecimiento, te invito a un té con leche. Xiao se sonrojó levemente y negó con la cabeza. No hace falta, de verdad. Pero Chen ya había tomado su decisión y, sin darle opción, compró el té para ella. Xiao lo aceptó con una leve sonrisa y le agradeció sinceramente. Cuando Chen revisó su cuenta, su saldo original de 87 yuanes había bajado a 81 tras la compra, pero un instante después, su saldo actual era de 99 yuanes. El reembolso era real. Su corazón se aceleró al comprender las implicaciones. Mientras el nivel de afinidad de su profesora se mantuviera por encima de 60, podría gastar repetidamente en ella y recibir reembolsos del sistema. Tal vez, solo tal vez. Esta era la oportunidad que necesitaba para pagar las deudas de su familia y alcanzar una riqueza inimaginable. Por el momento, su capital seguía siendo demasiado bajo. La prioridad ahora era reunir suficiente dinero inicial y encontrar a las chicas adecuadas en quien gastarlo. Tras agotar todas las opciones de préstamo, logró reunir 49,000 yuanes. En la mente de su profesora, él no era más que un estudiante pobre con una familia en bancarrota. Para que aceptara un regalo suyo, debía ser extremadamente cuidadoso. Una hora después, Chen llegó con un bolso de diseñador que había recuperado de su exnovia tras la ruptura. Costaba unos 39,000 yuanes, pero si quería que Xiao lo aceptara, debía mentir y decirle que era solo una imitación. Mientras tocaba la puerta de su casa, se preguntó si ella tendría pareja. Cuando Xiao abrió, se mostró sorprendida al verlo. Lamento molestarte tan tarde, dijo Chen con una sonrisa. ¿Estabas cocinando? Ella lo miró con curiosidad antes de responder con otra pregunta. ¿Necesitas algo? Chen respiró hondo y se armó de valor. Durante estos 3 años en la universidad, siempre has cuidado de mí. Antes pensaba que era algo normal, pero ahora entiendo lo valioso que ha sido tu apoyo. Así que quiero darte esto como agradecimiento. Sacó el bolso y se lo extendió. Los ojos de Xiao se fijaron en el objeto. No parecía barato. No puedo aceptarlo,
dijo con firmeza. Soy tu profesora. Es mi trabajo ayudar a mis alumnos y a todos los trato por igual. No hay necesidad de hacer esto. Chen insistió con una sonrisa calmada. No es un bolso costoso, solo es una imitación. Con mi situación familiar, ¿cómo podría gastar tanto? Es solo un pequeño gesto de agradecimiento, y me haría feliz que lo aceptaras. Xiao vaciló. No quería despreciar su intención. Tras un momento de duda, asintió levemente. Lo aceptaré, pero en algún festivo o en tu cumpleaños, te devolveré el gesto. Dicho esto, lo invitó a pasar mientras corría a revisar la olla en la cocina. Probablemente no ha cenado, ¿verdad? Quédate y come algo. Chen la observó mientras se movía por la cocina. Necesitaba acercarse más a ella para aumentar su nivel de afinidad y aprovechar los reembolsos del sistema. Revisó su cuenta y vio los resultados. El dinero del bolso había llegado, y su saldo había escalado a 120.000 yuanes. El reembolso fue el triple de lo gastado, después de restar costos. Había ganado alrededor de 80.000 yuanes. No es que nunca antes hubiera gastado una cantidad tan grande, pero era la primera vez que los ganaba. Era su primera victoria, lograda completamente por su cuenta. Xiao interrumpió sus pensamientos. ¿En qué piensas? Anda, siéntate. Vamos a comer. Chen obedeció y miró la mesa. Había solo 2 platos servidos. ¿Por qué solo pusiste platos para nosotros? ¿Y tu novio? Xiao negó con la cabeza mientras intentaba desatarse el delantal. No tengo. Se detuvo, luchando con el nudo del mandil, que parecía haberse atorado. En ese momento, Chen reaccionó y se acercó a ella. Déjame ayudarte. Antes de que pudiera responder, él suavemente tomó el nudo y comenzó a desatarlo. Justo en ese momento, una voz interrumpió la escena. ¿Qué están haciendo? Chen se giró rápidamente y vio a una joven en la entrada. Era Li Meng, la hermana menor de Li Xiao. Sintiendo la tensión en el aire, Chen se apresuró a responder, algo nervioso, no estamos haciendo nada. Xiao, con una expresión de sorpresa, miró a su hermana. ¿Por qué llegaste tan tarde hoy? Meng ignoró la pregunta y fijó su mirada en Chen. Su expresión era afilada, como si intentara descifrar sus intenciones. Xiao, notando el ambiente tenso, decidió hacer las presentaciones. Chen, ella es mi hermana menor, Li Meng. Meng, él es Chen Yuan, mi estudiante. Un gusto, saludó Chen, con una sonrisa incómoda. Meng no respondió de inmediato, solo lo observó. Al notar que la situación no mejoraba, Chen decidió que lo mejor era marcharse. Ah, profesora, ahora que lo pienso, ya cené antes de venir. Mejor me voy, tengo que regresar a la universidad. Xiao lo miró, un poco perpleja. Hace un momento parecía dispuesto a quedarse a cenar, y no entendía por qué se iba tan repentinamente cuando la puerta se cerró tras él. Meng no tardó en hablar. Hermana, ese tipo tiene malas intenciones. No digas tonterías, respondió Xiao, suspirando. Es solo mi estudiante. Meng frunció el ceño, claramente en desacuerdo. ¿En serio? Se nota que es un atrevido. ¿Cómo se le ocurre intentar conquistar a su profesora? Xiao se sonrojó levemente y decidió cambiar de tema. Vamos a cenar. Meng la miró con sospecha, pero no insistió más. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Mientras caminaba de regreso a la universidad, Chen reflexionaba, con la profesora solo tengo una relación académica por ahora. Necesito encontrar a alguien más en quien gastar mi dinero. Justo en ese momento, chocó con alguien. Oye, fíjate por dónde caminas, protestó la otra persona. Chen levantó la vista y se encontró con un rostro familiar. Lao Huang era su compañero de clases, pero en lugar de su actitud despreocupada de siempre, tenía una expresión desesperada. Hermano, estoy acabado, se lamentó Lao Huang, sujetando su mano. Fan Minhui fue al cine con otro tipo. Chen parpadeó. Fan Minhui, la chica en cuestión era la flor del curso de comercio internacional de segundo grado, conocida por su belleza y elegancia. Intentando calmar a su amigo, Chen le dio unas palmadas en la espalda. Tranquilo, no es para tanto. Lao Huang lo miró con recelo. ¿Me estás tomando el pelo? Claro que no, respondió Chen, reprimiendo una sonrisa. Justo en ese momento, Fan Minhui pasó cerca de ellos, radiante y ajena al drama que causaba. Lao Huang soltó un suspiro de alivio. Bueno, al menos solo fueron al cine. No pasó nada más. Chen lo miró con incredulidad. ¿En serio? ¿Le gusta tanto una chica que ha perdido toda su dignidad? Luego, por curiosidad, le lanzó una mirada a Fan Minhui. Su nivel de afinidad con ella era de 72. Era más alto que el que tenía con la profesora Xiao. Chen sonrió para sí mismo. Esto era interesante. Mientras se alejaba, Min escuchó a su amiga contarle un chisme inesperado.
¿sabías que Chen fue dejado por su novia? Min parpadeó, sorprendida por la noticia, y no pudo evitar girarse para verlo de reojo. Su amiga suspiró, no debía animarte a acercarte a él ni llevarle bebidas durante el entrenamiento militar al inicio del semestre. Los chicos ricos suelen tener mal carácter, y es normal que actúen con arrogancia cuando tienen dinero, pero, incluso después de que su familia quebró, él seguía siendo igual. En realidad, fue una suerte que no estuvieran juntos. A lo lejos, Chen observaba la escena con una sonrisa irónica. Por fin encuentro a alguien que tiene una buena impresión de mí. Pero ¿por qué los valores de afinidad están bajando? No podía quedarse de brazos cruzados. Volteó hacia su compañero, Lao Huang, y le preguntó sin rodeos, dime, ¿te molestaría que intentara algo con Min? Lao Huang levantó una ceja. Tú, es improbable que la conquistes si ya no eres un chico rico, se burló. Pero si hablas en serio, no me molestaría. Siempre y cuando no esté con ese otro chico de los rumores, era todo lo que Chen necesitaba escuchar. Bien, entonces lo intentaré. Sin dudarlo, se acercó directamente a Min y su amiga. Ambas lo miraron, sorprendidas por su repentina aparición. La amiga de Min reaccionó primero, poniéndose delante de ella con desconfianza. ¿Qué quieres con Min? Chen sonrió con calma. Solo quiero preguntarle si estará libre mañana. He reservado una mesa en un lugar bastante bueno y me gustaría saber si puede acompañarme. Min quedó atónita por su proposición, mientras que su amiga soltó una risa incrédula. ¿No estarás hablando del restaurante sin sushi? Preguntó, con una ceja levantada. Ahí el consumo mínimo es de 1.000 yuanes por persona. ¿Acaso tienes dinero? Chen esquivó la pregunta con elegancia. Después de la cena, me gustaría que me acompañara a elegir un regalo de cumpleaños para mi hermana. Así que, si es posible, espero su respuesta mañana. Con eso, se despidió y se alejó, dejando a Min en una encrucijada. ¿Esto está bien?, le preguntó Min a su amiga. Apenas ayer fui al cine con un chico y ahora iré a cenar con otro. Para su sorpresa, ella sonrió con picardía. No tiene nada de malo. Además, vas a comer comida japonesa de primera. Chen es algo arrogante, sí, pero al menos es guapo. Por otro lado, el chico llamado Sampen solo tenía el dinero de su familia. Si la situación de Chen mejoraba aunque fuera un poco, lo superaría con creces. No pierdes nada aceptando la invitación, dijo su amiga. Con esa conclusión, Min tomó su decisión. Al anochecer del día siguiente, Chen y Min llegaron al prestigioso restaurante. Una camarera los atendió con amabilidad y les presentó el menú. Una vez acomodados, Min miró a Chen con cierta seriedad. Escuché que tu familia está pasando por dificultades. No deberías gastar tanto dinero. Chen le dijo de manera despreocupada. No te preocupes. La comida japonesa de este lugar es increíble y vale totalmente la pena. Para Chen, la postura de Min era bastante provocadora. Llevaba 2 meses sin tener acción, pero debía mantener la calma. Min lo miró con curiosidad y preguntó, ¿por qué me invitaste a cenar de repente? ¿De verdad fue solo para ayudarte a elegir un regalo para tu hermana? Chen le dedicó una sonrisa tranquila. Siempre quise invitarte a comer, pero nunca encontraba el momento. Apenas terminó de hablar, notó algo extraño. ¿Por qué está bajando la afinidad? Min no parecía satisfecha con esa respuesta. Rápidamente, corrigió su enfoque. Durante el entrenamiento militar, siempre me llevabas bebidas y pasábamos las noches charlando. Aún recuerdo esos momentos. De inmediato, la afinidad comenzó a subir de nuevo. Min lo miró con sorpresa. ¿De verdad recuerdas eso? ¿Cómo podría olvidarlo?, respondió él con naturalidad. Chen mantuvo la calma, aunque internamente se sentía tentado. 40 minutos después, se dirigieron a la caja para pagar. El total es de 2.774 yuanes, anunció la cajera. Chen pagó sin problemas, como si fuera una cifra insignificante. Min, en cambio, estaba impactada. Su presupuesto mensual apenas era de 3.000 yuanes, y esta cena costaba casi lo que gastaba en todo un mes. No pudo evitar comparar a Chen con Sampen, el chico con el que fue al cine. Aunque la familia de Sampen tenía dinero, él era tacaño y dejó claro que solo la próxima vez saldrían a comer afuera. Mientras tanto, Chen revisaba sus notificaciones. El sistema le notificó que cada aumento de 3 puntos de afinidad duplicaría su reembolso. Al principio, su afinidad con Min estaba en 72, pero ahora había subido a 76. Ganó 10.000 yuanes solo por cenar. Cuanto más miraba a Min, más le gustaba. Tal vez este era el verdadero poder del dinero. Min, con una sonrisa en su rostro, le tomó la mano suavemente y dijo, vayamos al centro comercial. Tenemos que elegir juntos el regalo para tu hermana. Chen asintió, sintiendo que la noche apenas comenzaba. Después de un rato en el centro comercial, una pareja reconoció a Chen.
Zhou Su, su exnovia, frunció el ceño al verlo con otra chica. Como es que ya está paseando con alguien más y apenas terminamos hace unos días, su novio. En cambio, se burló con desdén. Ese estudiante pobre no debería atreverse a gastar en un lugar como este. Él había trabajado arduamente para poder comprarle a su chica cualquier cosa que quisiera. Y le molestaba que Cheng, a pesar de todo, estuviera con una chica linda a su lado. Mientras tanto, Cheng le decía a Min, vamos a visitar algunas tiendas antes de tomar una decisión. En ese momento, el novio de Zhou Su no pudo evitar intervenir. No me digas que solo vas a entrar a mirar y no a comprar. Zhou Su también lo miró con desprecio. ¿Qué haces aquí? ¿Y quién es ella? Cheng mantuvo su expresión relajada y respondió sin prestarle demasiada atención. ¡Qué casualidad! Vine de compras para buscar un regalo para mi hermana. El novio de Zhou Su se rió con burla. Deberías ir al mercado mayorista. Algo así si está a tu alcance. Zhou Su se acercó a Min con una sonrisa fingida. No te conozco, pero te advierto, no te dejes engañar por Cheng. Min frunció el ceño. Antes de que pudiera responder, Cheng intervino, ¿y a ti qué te importa lo que yo haga? ¿Qué quieres decir con engañar? El novio de Zhou Su sonrió con arrogancia. Un hombre debe tener clase. Todos saben que tu familia está en bancarrota y llena de deudas. No necesitas fingir que eres rico. Cheng miró a la pareja con desdén. Este tipo de personas realmente estaban hechos el uno para el otro. En ese momento, el sistema le envió una notificación. Tu vida perfecta no debería ser menospreciada. Nueva tarea. Gasta en tu chica. Por cada aumento de 5 puntos en emociones negativas de otros, tu pago se duplicará. Al principio, Cheng pensó en darles un poco de dignidad y evitar humillarlos en público, pero insistían en provocarlo. Y ahora, el sistema le daba una tarea clara. Sonrió y tomó la mano de Min. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Cuando entraron en una tienda de lujo, las recepcionistas comenzaron a murmurar. Una de ellas comentó, Cheng solía ser un cliente habitual. Deberías atenderlo bien. Sin embargo, la otra respondió con indiferencia, nada bueno sale de atender a un ex rico. A pesar de su actitud, su superior le ordenó que hiciera su trabajo. Mientras tanto, la parejita de castrosos estaba ocupada eligiendo algo para comprar, mientras la recepcionista asignada a nuestros protagonistas se quejaba en silencio porque siempre le tocaban los clientes problemáticos, y su superior recibía a los que realmente gastaban. Las trabajadoras elogiaban el buen gusto de Zhou Su, mostrándole accesorios que combinaban con su atuendo. Por otro lado, Cheng le dijo a Min que no se preocupara por el dinero. Ella eligió un bolso juvenil que combinaba con otro modelo similar. La vendedora, con un tono poco entusiasta, comentó, los dos cuestan más de 50,000 yuanes. Son bastante caros. Mientras tanto, el novio de Zhou Su estaba preocupado. Había calculado gastar unos 20,000 yuanes, pero su novia quería un conjunto completo que costaba más de 100,000 yuanes. Zhou Su, con una sonrisa provocadora, le susurró, demuestra tu poder delante de mi exnovio. Humíllalo. Sin embargo, él estaba preocupado. No tenía suficiente dinero en su tarjeta. Cheng, por otro lado, no dudó. Miró a la vendedora y dijo, quiero ambos bolsos, y también esos accesorios que le recomendaste a la señorita. Todos en la tienda quedaron en shock. La vendedora, que al principio lo subestimó, se sintió nerviosa al ver que realmente iba a pagar. Hizo los cálculos rápidamente y dijo, el total es 131,000 yuanes. Cheng sonrió, pues esta era exactamente la cantidad que tenía. Sacó su tarjeta y la entregó. La trabajadora la tomó con manos temblorosas. Había pensado que atenderlo sería una pérdida de tiempo, pero no esperaba que este hombre fuera tan generoso y despreocupado con el dinero. Zhou Su, incapaz de contenerse, hizo un escándalo. Se supone que estabas en bancarrota. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Su novio la apoyó. Seguro pidió un préstamo. Cheng los miró con indiferencia y dijo, piensen lo que quieran. Entonces, Cheng, con una expresión burlona, se dirigió al novio de Zhou Su, si tampoco estás mal de dinero, ¿por qué no le compras el otro bolso a tu novia? Solo cuesta unos 20,000 yuanes. Le devolvió la cucharada de su propia medicina. Un hombre no solo debe tener clase, sino también ser generoso. Tienes un auto muy costoso, así que no debería importarte gastar un poco. Zhou Su se giró hacia su novio y le exigió que demostrara su poder adquisitivo. Pero él, que había adquirido su auto con un préstamo, no podía decírselo a ella. Fingió recibir una llamada urgente y se retiró de la tienda, dejando a Zhou Su perpleja. Antes de seguirlo, ella le lanzó una mirada fría a Cheng y le advirtió, deberías cuidarte. Cheng ignoró la amenaza. Ya había alcanzado el objetivo de la tarea y no valía la pena seguir discutiendo. Tomó una de sus compras y se la entregó a Min. Es demasiado caro, dijo ella, preocupada. Solo es un bolso.
respondió Cheng con una sonrisa. Además, como te hicieron pasar un mal rato, esta es mi manera de disculparme. Min dudó un momento, pero finalmente lo aceptó. Sin embargo, Cheng no había terminado. No me des las gracias tan rápido, le dijo. Todos los regalos son para ti. No estoy seguro de si a mi hermana le gustarían, pero sé que a ti sí. Cheng sabía que si le daba esos regalos a su hermana, lo regañaría por derrochar dinero y luego le contaría a sus padres. No puedo aceptarlos, dijo Min, nerviosa. No quería parecer una chica interesada. Cheng tomó sus manos con suavidad y la tranquilizó. No te preocupes, esto es solo el comienzo, acéptalo, si no me sentiré mal. La tarea estaba completa y, con un total de 6 veces la duplicación de recompensas, había ganado alrededor de 700.000 yuanes. Cheng pensó que Min era su árbol de dinero y debía cuidarla bien. Así que no aceleró las cosas y le pidió que regresaran a la universidad. No podía permitirse que su nivel de afinidad bajara de nuevo. Aunque tenía muchas ganas de estar con ella, no quería forzar las cosas. Era mejor dejar que todo fluyera naturalmente. Por su parte, Min lo miraba de reojo, pensando en lo diferente que era de Sanpen. Cheng nunca mencionó ir a un hotel, aunque, en realidad, ella sí lo había pensado. De regreso en el dormitorio masculino, conocemos por fin a Sanpen. Sus amigos lo elogiaban por haber salido con la flor del segundo grado. No esperaban que se les adelantara. Ellos pensaban que esto merecía una celebración y subieron la voz a propósito para que Cheng los escuchara. Él se dirigió directamente a la habitación, donde vio a su compañero Huang, quien se quejaba de que, después de que Sanpen saliera con Min, se encargó de difundirlo. Cheng le puso la mano en el hombro y le dijo que sus días de gloria estaban contados, pues Min no iba a quedarse con él. Huang le pidió que dejara de presumir, argumentando que ellos habían ido al cine y que nadie sabía si había pasado algo más. Además, Min no había aceptado salir con él, lo que significaba que realmente le gustaba Sanpen. Cheng se quedó en silencio. Al parecer, él no sabía que ellos ya habían salido juntos. Miró el saldo en su banco y pensó que era momento de visitar a sus padres. Al llegar a casa, encontró a su tío, Yaode. Cheng lo saludó tranquilamente, pero sus padres le pidieron que los dejara a solas un momento, ya que tenían algo que arreglar. Dirigiéndose a Yaode, sus padres le dijeron que esperaban que les diera más tiempo para devolverle el dinero que le debían. Sin embargo, Yaode respondió que una parte del dinero no era suficiente, necesitaba el monto completo para cubrir sus gastos. Su cuñada le recordó que, cuando él no tenía dinero para abrir su autolavado, ellos fueron quienes le prestaron. Y ahora que ellos necesitaban ayuda, él venía a presionarlos una y otra vez. Su esposo trató de calmar la situación, diciendo que entendía que su hermano también tenía dificultades. Sin embargo, su esposa intervino, argumentando que había hablado con la esposa de Yaode y sabía que no tenía gastos urgentes en estos días. Yaode, con frialdad, les recordó que pagar las deudas era lo correcto y que, como eran familia, podían hablar con calma. De lo contrario, la situación sería diferente. Su cuñada, indignada, le preguntó si planeaba cobrarles de manera violenta y lo llamó desagradecido, recordándole que ellos siempre habían sido buenos con él. Su esposo le dijo que se calmara y buscara algunas de sus joyas para venderlas, asegurándole que luego las recuperarían. Pero ella, indignada, le preguntó si acaso bastaba con comprar más joyas, cuando lo realmente importante era pagar las deudas de la familia. Cheng, quien llevaba un rato escuchando la conversación, recibió una nueva tarea. Debía pagar las deudas familiares. Como recompensa, recibiría 1.000.000 exclusivo para gastos en automóviles. Sin embargo, incluso si no hubiera recibido esa tarea, él ya planeaba ayudar a su familia. Su madre juntó todas las joyas que su esposo le había regalado y se las entregó para que se las diera a su hermano. Y comentó que al parecer 2 anillos se habían perdido en la mudanza. Cheng sintió un escalofrío de vergüenza al recordar que, cuando le faltaba dinero, tomó esos anillos para comprarle un bolso a su exnovia. La culpa lo invadió. Sin pensarlo más, abrió la puerta de golpe y le dijo a sus padres que tenía dinero. Su padre lo miró con incredulidad y le pidió que no bromeara en un momento como este, mientras que su madre le aconsejó que, si de verdad tenía dinero, lo usara para comprar comida en lugar de gastarlo en tonterías. Cheng, algo sonrojado, insistió en que era verdad y le pidió a su padre que revisara su celular para escuchar la notificación de la transferencia. Ambos quedaron sorprendidos al ver los 200.000 en la cuenta. ¿De dónde sacaste ese dinero?, preguntaron con desconfianza. Él respondió que, en el pasado, solía recibir mucho dinero y lo había invertido en criptomonedas con un amigo. Recientemente, convirtió esas ganancias en efectivo. Era una excusa bastante creíble,
pues en aquel entonces solía manejar grandes cantidades de dinero. Su madre le dio un pulgar arriba, aliviada de que los hubiera sacado del apuro. Su padre, sin perder tiempo, dijo que lo mejor sería ir a pagar la deuda de inmediato y deshacerse del problema de una vez por todas. Fueron a ver a Yao De y, tras saldar la deuda, le dijeron que se largara. Además, dejaron claro que preferían no mantener contacto con él en el futuro. Yao De intentó justificarse, pero la madre de Cheng lo fulminó con la mirada y, sin darle oportunidad de hablar, lo echó de la casa. Mientras se alejaba, Yao De no podía dejar de preguntarse cómo su hermano, que debía más de 100 millones, de repente tenía dinero. Su urgencia por cobrar se debía a que creía que estaba en bancarrota, así que ahora sospechaba que tenía otro negocio secreto. Se dio una bofetada a sí mismo y aceptó que, después de lo ocurrido, ya no podrían llevarse bien en el futuro. Por su parte, Cheng recibió su recompensa de 2 millones. Excluyendo el millón exclusivo para automóviles, su patrimonio neto ahora superaba el millón. No esperaba que su excusa funcionara tan bien, pero sabía que aún no era suficiente para resolver completamente la deuda de su familia. Por ello, en lugar de entregarles todo el dinero a sus padres, decidió darles otros 200,000 y usar el resto para generar más ingresos. Cheng les dijo a sus padres que, en realidad, aún tenía una parte del dinero sin retirar y les preguntó si lo necesitaban con urgencia. Su madre, tras pensarlo un momento, dijo que creía que podían ahorrar esa cantidad, ya que las deudas no eran tan urgentes. Sin embargo, su padre, algo avergonzado, le pidió a su esposa que esperara y luego le dijo a Cheng que solo tomaría 50,000 por el momento. Para Cheng, esta situación se sentía familiar, pues su padre actuaba exactamente igual que cuando él mismo le pedía dinero antes. Más tarde, mientras esperaba a su profesora, ella le avisó que no habría clases, por lo que había decidido quedarse en casa. Cheng aprovechó para preguntarle si estaría libre por la noche, ya que quería invitarla a cenar como forma de devolverle el favor por la última vez. En ese momento, un par de ojos brillaron detrás de Xiao. Se trataba de Meng, su hermana, quien era prácticamente su némesis. Sabiendo que meterse con ella solo traería problemas, Cheng improvisó una excusa y dijo que tal vez no estaría libre esa noche, posponiendo la cena para otro día. Cuando Cheng se fue, Meng volvió a insistirle a su hermana: ese chico tiene malas intenciones. Xiao trató de calmarla, asegurándole que solo era una cena y que, aunque tuviera otras intenciones, ella no podría aceptarlas. Mientras tanto, Cheng sentía bastante calor y recordó los días en los que manejaba su auto con aire acondicionado mientras acariciaba a su ex. Ese pensamiento lo hizo recordar que tenía un fondo especial para comprar un auto y que no usarlo sería una falta de respeto para el sistema. Decidido, le escribió a Min y le preguntó si estaba libre para acompañarlo a ver autos. Ella respondió que por la tarde no tenía clases, así que sí podía. En ese momento, su amiga, con una sonrisa traviesa, le dijo: ya han avanzado hasta el punto de elegir un auto juntos. ¿No volverás al dormitorio esta noche? Min, algo avergonzada, le pidió que no dijera tonterías, ya que todavía no estaban juntos. Pero su amiga solo rió y comentó: si sigues así, pronto será su turno de disfrutar tremenda personalidad. Una hora después, en el concesionario, un vendedor se acercó a ellos y les preguntó qué modelo de auto les interesaba. Sin embargo, al reconocer a Min, de inmediato se mostró sorprendido. «Min, ¿qué haces aquí?». Ella lo llamó señor Qin, y en su mente recordó que este hombre la había perseguido en sus días de preparatoria. No podía evitar preguntarse cómo habían terminado reencontrándose en un concesionario de autos. Qin la miró con curiosidad y luego señaló a Cheng. «¿Quién es este chico?». «Soy un compañero de clase», respondió Cheng. «Entiendo», respondió Qin. «¿Y bien, qué auto buscas?». Cheng le dijo que quería ver un M9. Qin, con una expresión condescendiente, le informó que solo tenían uno de exhibición, pero que podían echarle un vistazo y sentarse dentro si querían. Mientras los guiaba al vehículo, Qin no pudo evitar pensar: el modelo más básico de este auto cuesta 500,000 yuanes, y con todos los accesorios llega a los 600,000. Si no tiene dinero, ¿para qué trae a una chica a un concesionario? Solo para presumir. Min seguía siendo tan hermosa como siempre. No en vano había sido su diosa en el pasado. Sin embargo, las cosas habían cambiado. Ahora, Qin era un vendedor de élite con un salario mensual de 10,000 yuanes y conducía un auto de 200,000 yuanes. Conociendo la mentalidad realista de muchas chicas, estaba seguro de que, si Min tuviera que elegir, él sería su primera opción. Aprovechando la oportunidad, le sonrió y dijo: «Hace mucho que no nos vemos. Si estás libre, me gustaría que nos pusiéramos al día». Pero Min, con tono educado, respondió: «Lo siento,
pero ya tengo otros planes. Justo en ese momento, Cheng interrumpió la conversación llamando a Qin. ¿Podrías organizarme una prueba de manejo?, preguntó. Qin, irritado, pensó que Cheng estaba interfiriendo en su intento de invitar a Min. Además, estaba convencido de que no tenía dinero para comprar el auto, así que respondió con indiferencia: lo siento, pero el auto de prueba lo ha tomado mi jefe. Sin embargo, Cheng no era un novato en autos. Antes de entrar al concesionario, ya había visto el vehículo de prueba estacionado afuera. Al notar la actitud de Qin, no perdió el tiempo y fue directamente a la recepcionista. Por favor, ¿pueden asignarme otro vendedor? Quiero hacer una prueba de manejo. En ese momento, una mujer increíblemente atractiva apareció frente a él con una sonrisa profesional. Hola, soy Chena, asesora de ventas. ¿En qué puedo ayudarte? Cheng se quedó sorprendido por su belleza. Mientras tanto, un compañero de Qin lo miró con curiosidad y le preguntó: ¿por qué dejaste que Chena se hiciera cargo del cliente? Qin, con una sonrisa despectiva, respondió: no me apetecía perder el tiempo con ese negocio. Ese estudiante no puede costear un auto así. Su compañero frunció el ceño. ¿Y si realmente puede pagarlo? No te arrepentirás después. Qin se encogió de hombros con indiferencia. He visto muchos chicos como él. Solo trae a una mujer hermosa para presumir. No tiene sentido perder el tiempo. Mientras tanto, Chena le estaba explicando todas las características del auto a Cheng. Él notó que no solo era muy profesional, sino que también su belleza y figura no tenían nada que envidiarle a Min. Sin embargo, recordó casos en internet donde vendedoras usaban su atractivo para cerrar ventas con clientes hombres. En medio de la conversación, Chena le preguntó: ¿conoces la configuración del modelo? ¿Tienes algún presupuesto en mente? Cheng, sin dudar, respondió: ¿tienen unidades disponibles? Quiero llevarme uno hoy mismo. Chena se quedó sorprendida. La mayoría de los clientes revisaban el auto varias veces antes de comprarlo, y se preguntó por qué su compañero había renunciado a una comisión tan valiosa. Lo siento, dijo después de revisar los registros. Actualmente no tenemos unidades disponibles en la tienda. Sin embargo, recordó que en otra sucursal un cliente había cancelado su pedido debido a problemas financieros. Podemos traerlo en esta semana si lo deseas, ofreció. Cheng aceptó sin dudar. Antes de dirigirse a su cubículo para procesar la compra, Chena pensó en cómo había gastado 600.000 yuanes sin pestañear. No pudo evitar preguntarse cuáles eran sus verdaderas intenciones. Aún así, le explicó que debía realizar un depósito de 50.000 yuanes y que podía descansar en la tienda mientras lo procesaban. Cuando pasó junto a Qin, él la detuvo con curiosidad. ¿Qué pasó con el cliente? Chena, con tranquilidad, respondió: lo compró. El compañero de Qin abrió los ojos con asombro. Qin, intentando salvar su orgullo, murmuró: seguro solo está fanfarroneando. Cuando tenga que pagar, buscará una excusa para echarse atrás. Su compañero asintió. Sí, nunca he visto a un comprador decidirse tan rápido. Pero Chena los interrumpió con firmeza: ya pagó y estoy procesando el pago. El compañero de Qin lo miró con burla. Vaya, sí que fue una gran pérdida para ti. Qin se quedó en silencio. Poco después, Chena regresó con Cheng y le sonrió amablemente: si tienes algún problema en el futuro, no dudes en contactarme. Luego, le preguntó con naturalidad: ¿necesitas ir a algún lugar después de esto? Antes de que Cheng pudiera responder, Min intervino rápidamente: tomaremos un taxi. Chena se dio cuenta de que, por un momento, se había dejado llevar por la atención a su cliente y había molestado a su novia. Mientras avanzaban por las calles, Cheng le preguntó a Min si querían ir a comer algo. Al notar su indiferencia, le lanzó una mirada curiosa. ¿Estás molesta? ¿O tal vez celosa? Min, algo sonrojada, desvió la mirada. Claro que no. Cheng sonrió con calidez. Tu expresión te delata. Entre la vendedora y yo solo hay una relación de cliente y proveedor. Min frunció ligeramente el ceño. No sé si creerte. Los vi hablando muy felices. Incluso revisaste su perfil en redes sociales y pasaste tiempo con ella. Cheng se encogió de hombros. Es solo un hábito. Siempre reviso los perfiles de las personas que agrego por costumbre. Min lo miró fijamente y luego suspiró. Entonces, la próxima vez, no lo hagas. Mientras decía esto, pensaba en que, aunque no tenía una relación oficial con Cheng, no entendía por qué sentía celos. Su manera de gastar dinero sin dudarlo atraería a muchas mujeres, así que debía encontrar una forma de asegurarlo, aunque eso sonara mal. Por su parte, Cheng prometió: está bien, la próxima vez no lo haré. Pero en su mente pensaba: la próxima vez lo haré de todos modos. Para cambiar de tema, le propuso: vamos al centro comercial, quiero comprarte un regalo.
Min lo miró con sorpresa. Pero si ayer ya me llevaste a comprar bolsos, aunque tenía algunas expectativas, también sentía que Chen gastaba demasiado dinero en ella, y no quería parecer una mujer interesada. Él, sin embargo, sonrió con despreocupación. No importa, es normal que una chica tenga varios bolsos para combinar con su ropa. Chen pensó que, con su ayuda, de todos modos recuperaría el triple por el reembolso. Luego de esto, fueron a comer. Chen le preguntó, ¿prefieres una bebida fría o caliente? Min malinterpretó la pregunta, pensando que hablaba de su periodo. Fría. Respondió con un leve sonrojo. Chen notó su expresión y se preguntó, ¿a dónde habrá ido su mente? Pero decidió dejar el malentendido correr. Después de 3 horas, ya le había comprado varios accesorios. Min pensó en que él era demasiado bueno con ella, ya que en solo 2 días había gastado 140.000 yuanes. Mientras tanto, Chen estaba tranquilo. Después de descontar lo que usó para el auto y lo que le prestó a su padre, aún tenía 1.6 millones para gastar. De repente, le preguntó a Min, ¿qué tal si esta noche no regresamos al dormitorio? Ella esbozó una sonrisa y aceptó su propuesta. Media hora después, Chen se encontraba en un hotel de lujo, disfrutando de una ducha caliente. Por otro lado, Min estaba en la cama, pensando en cómo explicarle a su amiga que no regresaría al dormitorio esa noche. Esto es vergonzoso, murmuró para sí misma. Justo en ese momento, Chen apareció en la habitación y le preguntó con una sonrisa provocadora, ¿lista para la faena? Min, en sus pensamientos, le pedía perdón a su amiga. Pero Chen le había dado tanto. Finalmente, le dijo a su amiga, no volveré a casa hoy. Si alguien pregunta, di que estoy con un familiar, y así, se dejaron llevar por la pasión desenfrenada de la noche. Horas después, Min pensó en que esto no había sido tan aterrador como su amiga le había contado. Mientras tanto, Chen, acostado junto a ella, suspiró. No esperaba que aguantara tanto, se sentía agotado. Después de todo, llevaba 2 meses sin hacer ejercicio. Pero para su sorpresa, Min lo miró con ojos expectantes y dijo con una sonrisa traviesa, quiero seguir. Chen, suplicante, intentó ganar algo de tiempo, dame unos minutos para descansar. Min no le dio tregua, no, sigamos. Sin más opción, Chen volvió al trabajo. Al día siguiente, después de regresar a su dormitorio, Chen se encontraba de excelente humor. No solo había tenido una gran noche, sino que el sistema también le había reembolsado todo el dinero de los préstamos que había pagado. Además, planeaba devolverle los 100.000 yuanes a su amigo Li Yuhang, quien lo había ayudado en su momento de necesidad cuando su familia quebró, a diferencia de sus falsos amigos ricos que lo habían evitado. Huang, al notar su ausencia la noche anterior, le preguntó dónde había estado y si había visto los mensajes en el grupo de clases. Le informó que habría una cena de compañeros y que Sampen había comprado un auto recientemente, por lo que sospechaba que él había convencido al monitor de organizar el evento. Huang no estaba interesado en asistir, pero si se ausentaba, perdería 200 yuanes. Chen decidió que no iría. Justo en ese momento, Yuhang le escribió, mencionando que hacía tiempo que no se veían y lo invitaba a tomar algo para relajarse. Coincidentemente, en ese mismo instante, el sistema le otorgó una nueva tarea, debía invertir 1 millón en el plazo de una semana, y la recompensa sería que sus ganancias se duplicarían. Esta misión llegó en el momento perfecto, ya que estaba buscando una manera de utilizar el dinero de forma legítima. Pensó que el bar de su amigo Yuhang podría ser una opción, así que le respondió de inmediato, pidiéndole que le enviara la ubicación. Mientras tanto, en el salón privado del dragón del restaurante Nanjing, Wang Yao preguntaba impaciente a quién más estaban esperando. Los demás tenían la misma duda, pero Yuhang les pidió que no se desesperaran y esperaran a Chen. Se supone que su familia quebró, ¿no? Comentó Wang Yao con desprecio. No es de nuestro círculo, no entiendo por qué lo llamaste. Yuhang respondió con calma, lo invité porque es mi amigo de toda la vida. No veo el problema. Ante esto, Wang Yao se dio de mala gana y, cambiando de tema, le preguntó a su primo si su novia vendría esa noche y por qué aún no había llegado. Haidin respondió que ella estaba atrapada en el tráfico y que tardaría unos 10 minutos. Wang Yao, por su parte, reflexionaba sobre su primo. Siempre había dependido de la fortuna de su familia, y si no fuera por él, ni siquiera tendría derecho a asistir a las reuniones. No entendía qué golpe de suerte había tenido para conseguir una novia tan increíble, una tentación que ningún hombre podría resistir. Y pensó que quizás tenía una oportunidad con ella. En ese momento, la puerta se abrió y Chen entró, disculpándose por la tardanza. Lo siento por hacerlos esperar. Yuhang, con curiosidad,
Le preguntó la razón de su retraso. Cheng explicó que el tráfico estaba terrible y que sospechaba que el conductor de Didi se había metido por las zonas más congestionadas a propósito. Yuhan rió con naturalidad, pero Wang Yao lo miró con desdén. Todos los presentes habían llegado en autos lujosos, y Cheng, en cambio, había tomado un simple taxi. Decidió aprovechar la oportunidad para molestarlo. Vaya, ahora resulta que tienes un conductor personal. Justo en ese momento, Chena también llegó y se disculpó por la demora, explicando que el tráfico había sido un caos. Haiding, sintiéndose superior en ese momento, comentó con orgullo que su novia trabajaba como vendedora en un concesionario de autos de alta gama y que podía ayudarlos si lo necesitaban. No podía competir en términos de dinero, pero estaba convencido de que su novia era la más guapa. Chena, al ver a Cheng, lo reconoció de inmediato. Sin embargo, como él no la saludó, decidió actuar como si fuera la primera vez que se conocían. 40 minutos después, Yuhan anunció su intención de mejorar su bar. Estaba rodeado de buenos amigos y quería saber si alguno de ellos estaba interesado en invertir y crecer juntos. Explicó que estaba dispuesto a ceder el 30% de las acciones, lo que equivalía a una inversión de aproximadamente 700,000 yuanes. Algo apenado, preguntó qué les parecía la idea. Los demás se miraron entre sí, listos para el drama. Wang Yao pensaba que, si la familia de su amigo manejaba tanto dinero, el hecho de que ahora necesitara inversionistas solo podía significar que sus negocios anteriores habían fracasado y que sus padres ya no lo apoyaban. Haiding, por su parte, descartó la idea de inmediato. Para reunir esa cantidad necesitaría ahorrar durante 2 años. Mientras tanto, los demás simplemente pensaban que habían ido a cenar, no a invertir. Sabían que quien hablara en ese momento quedaría como un tonto. Yuhan, observando el silencio incómodo, sintió una punzada de decepción. Estos tipos siempre se aprovechaban de él. Cuando necesitaban dinero, no dudaban en pedírselo, pero cuando él requería apoyo, nadie daba un paso al frente. Sabía que Cheng tenía dificultades económicas, así que ni siquiera lo incluía en la propuesta, pero los demás no tenían excusa. Frunciendo el ceño, les preguntó directamente, ¿por qué se quedaron mudos? Al menos digan algo. Wang Yao, con una sonrisa nerviosa, respondió, no creo que hayas llegado al punto de necesitar inversionistas. Si es un problema de liquidez, todos podemos aportar algo y luego nos devolverás el dinero. Haiding añadió, entrar como socios en un negocio así no sería justo para ti, Sao. En cambio, pensaba en todas las inversiones fallidas de Johan. Para él, meter dinero en este proyecto no era más que tirar el dinero a la basura. Los demás tampoco estaban dispuestos a invertir. Johan, quien al principio quería asociarse con todos para ganar dinero juntos, se dio cuenta de que, si eso se convertía en pedir prestado y endeudarse, no tenía sentido. Había sobreestimado la lealtad de sus supuestos hermanos. Respiró hondo y dijo con frialdad, pedir prestado es otra historia. Será mejor que olviden mis palabras. Wang Yao soltó una carcajada y propuso que siguieran comiendo y bebiendo para disfrutar la noche. Cheng observó las expresiones de aquellos que, cuando su familia quebró, lo trataron con desprecio. Se preguntaba cómo su amigo podía seguir depositando sus esperanzas en ellos. Yuhan estaba a punto de retirarse cuando Cheng habló, y si yo invierto los 700,000 yuanes, Yuhan se giró de inmediato, sorprendido. Los demás, en cambio, soltaron risas incrédulas. Deja de bromear, dijo Wang Yao. Todos conocemos tu situación. Sí, mejor ve al baño y despeja la cabeza, agregó Sao. Mi hermano no está de humor para chistes. Entre comentarios sarcásticos, todos comenzaron a opinar sobre lo pobre que era Cheng y como ni siquiera tenía un auto. Chena, en silencio, se preguntaba por qué todos lo subestimaban tanto. Si ayer mismo había comprado un auto de 600,000 yuanes, era obvio que alguien con ese nivel adquisitivo podía sacar el dinero que quisiera. Quería ayudarlo, pero también pensaba que meterse de repente a defenderlo podría ser problemático. Cheng tomó su teléfono, realizó la transferencia y le pidió a Johan que verificara. Cuando Johan revisó la transacción, su cuerpo comenzó a temblar. Los demás, extrañados, preguntaron qué pasaba. Cuando él les mostró la pantalla, quedaron atónitos. La situación había cambiado por completo. Wang Yao, visiblemente incómodo, fue el primero en reaccionar. ¿Qué te pasa?, le preguntó alguien al notar su expresión. Él simplemente negó con la cabeza y murmuró, tengo asuntos en casa, no puedo quedarme. Su primo, confundido, insistió, ¿qué está pasando? Wang Yao le lanzó una mirada de advertencia y le susurró, no preguntes y vámonos. Mis padres te están buscando. Sin embargo, su primo no captó la indirecta. Wang Yao suspiró. Sabía que su primo no tenía tacto, así que discutir con él no valía la pena. Aún así,
no entendía algo. Si Cheng tenía tanto dinero, ¿por qué había llegado en un taxi? Uno a uno, los demás fueron viendo la notificación de la transferencia. Poco a poco, comenzaron a inventar excusas para marcharse. Johan observó la escena, sin comprender por qué todos se estaban yendo de repente. Chena, al captar la situación, le susurró a su novio: «Nosotros también nos vamos». Él, desconcertado, le preguntó: «¿Cómo supiste que realmente hizo la transferencia sin ver el registro?». Chena dijo con confianza: «Porque ayer compró un auto M9». Haydin, sorprendido, preguntó: «¿Hablas en serio?». «No tengo por qué mentir. Tengo su contrato en mi teléfono», respondió ella. Haydin le dijo que no era su intención criticarla, pero que si sabía que él era un chico rico, debería habérselo dicho y debía comportarse mejor la próxima vez. Para su sorpresa, Chena respondió con frialdad: «No habrá una próxima vez. Hoy me di cuenta de la clase de persona que eres, así que no me busques más». De regreso con Johan, este le confesó a Cheng: «Si hubiese sabido que eras tan rico, no habría organizado esta reunión». Cheng sonrió con calma: «Ahora al menos sabes que esos tipos no son de fiar. Está bien divertirse, pero no puedes contar con ellos cuando realmente lo necesitas». Luego, Cheng le pidió que le hablara más sobre su idea de negocio. Aunque era un accionista minoritario, quería involucrarse en la planificación. Durante los siguientes 30 minutos, discutieron los detalles del bar. Al final, Johan comentó con satisfacción: «Eres bastante bueno. No perdiste el tiempo en la universidad». Una hora después, Chena le escribió a Cheng para informarle que el auto que había reservado llegaría a la tienda y que podría recogerlo el viernes, tras pagar el saldo restante. Cheng respondió con tranquilidad: «No hay prisa. Por cierto, ¿estarás libre mañana por la noche? Tengo algunas preguntas específicas que quiero hacerte en persona». Chena frunció el ceño, preguntándose a qué se refería. Mientras tanto, Cheng reflexionaba. En este momento, solo tenía a Min como su árbol de dinero, y los reembolsos eran limitados. Necesitaba expandirse, así que le propuso a Chen encontrarse en el restaurante del cuarto piso del centro comercial. Después de todo, ella era una mujer hermosa con un cuerpo increíble, así que gastar algo de dinero en la cita no sería una pérdida. Al día siguiente, Chen esperaba tranquilamente en el restaurante, revisando su teléfono. Chen aún no llegaba y empezó a preguntarse si había llegado demasiado temprano. Justo en ese momento, entró el gerente general del concesionario donde trabajaba, un hombre llamado Zeng. Al verla, se sorprendió. Ella llevaba el uniforme del concesionario, lo que le llamó aún más la atención. Hasta ahora, en el concesionario no había tenido oportunidad de coquetear con ella, pero al verla sola, decidió que era el momento perfecto. Zeng se volvió hacia sus acompañantes y dijo: «Busquen un lugar para comer. Yo tengo otro asunto pendiente». Sus compañeros intercambiaron miradas, murmurando entre ellos: «Chena estará esperando a alguien». «No lo creo. ¿Para qué vendría sola a comer aquí?». Quizás planeó un encuentro casual para que Zeng la viera. Mientras tanto, Haydin escuchó la conversación por casualidad, y de inmediato se preguntó con quién se estaba reuniendo Chena. Zeng se acercó a ella y preguntó con confianza: «¿Viniste a comer sola? Si no te molesta, puedo acompañarte». Chena le sonrió con cortesía, pero su respuesta fue firme: «Lo siento, tengo una cita con un amigo». Zeng arqueó una ceja, convencido de que solo estaba haciéndosela difícil. Él sonrió y dijo: «No importa, después de todo, sigo siendo tu superior. No me interesa quién sea tu amigo, así que deberíamos comer juntos». Chena mantuvo la compostura y le respondió con firmeza: «Lo siento, pero prefiero mantener una distancia adecuada. Tienes una familia y no deberías hacer esto». Sin embargo, Zeng ignoró sus palabras y, con total descaro, se sentó a su lado arbitrariamente. «Eso se puede arreglar con un divorcio», comentó con una sonrisa pícara. Mientras tanto, Haydin, quien por casualidad había escuchado a los tipos de antes murmurando sobre Chena, comenzó a buscar por todo el centro comercial, convencido de que ella lo había dejado por otro hombre. Cuando finalmente encontró el restaurante, su enojo se intensificó al ver que el tipo con el que estaba Chena no era precisamente atractivo. Furioso, irrumpió en el lugar y lo señaló con desprecio: «Perros traidores. ¿Así que estaban teniendo una aventura a mis espaldas?». Chena lo miró sorprendida: «¿De qué estás hablando?». Pero Haydin no esperó ninguna explicación. Sin pensarlo dos veces, le propinó un puñetazo al gerente. Zeng, aturdido por el golpe, no se quedó de brazos cruzados y contraatacó de inmediato. Justo en ese momento, Chen llegó al restaurante y se encontró con la escena del caos. «¿Qué clase de escena es esta?», pensó,
sorprendido. Si hubiera llegado unos minutos antes, tal vez habría quedado atrapado en un escándalo de infidelidad. Pero gracias a la intervención de Zheng, él se había librado de cualquier malentendido. Aprovechando la distracción, Chen tomó a Chena de la muñeca y la sacó rápidamente del lugar. Ya en el auto, ella suspiró y le explicó la situación. Salí con Haidin durante 2 semanas, pero cuando descubrí su verdadero carácter, decidí terminar la relación. Chen asintió. Es mejor descubrir la verdadera naturaleza de las personas temprano. Al menos ahora todo se ha resuelto. Chena negó con la cabeza. No es tan simple. Mi gerente fue golpeado por mi culpa. No sé cómo va a tratarme después de esto. Chen se encogió de hombros. Un jefe así no merece tener una empleada como tú. Deberías buscar otro trabajo. No es tan fácil, dijo ella con resignación. Si cambio de tienda, tendría que empezar desde cero otra vez. La verdad es que trabajar en ventas es agotador. Preferiría abrir una pequeña cafetería, algo que pudiera manejar a mi antojo, pero cuesta entre 300,000 y 400,000. Y no sé cuándo podré ahorrar tanto dinero. Cheng la miró con interés y dijo, ¿y qué pasaría si alguien estuviera dispuesto a invertir en ti? Pensó que aún le quedaban 300,000 yuanes para inversiones, así que podía usarlos en esto. Chena no lo tomó en serio y dijo, si tuviera ese dinero, renunciaría a mi trabajo sin dudarlo. Chen sonrió y le dijo sin rodeos, entonces renuncia. Invertiré esos 300,000 para que trabajes para mí. Chena quedó sorprendida por sus palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Mientras tanto, Chen pensaba en otra cosa. Antes estaba un poco preocupado de no poder ganarse su afecto, pero ahora, un nuevo árbol de dinero había llegado hasta él. Chena, sorprendida, le preguntó si estaba bromeando, pero Chen le respondió con seriedad, no, hablo en serio. ¿No quieres trabajar para mí? Cuando la cafetería esté en funcionamiento, te pagaré 12,000 al mes. Si todo marcha bien durante 3 meses, te regalaré un auto de 200,000. Chena lo miró con asombro. Pensaba que ese trabajo no tendría demasiadas presiones y que recibir un auto después de 3 meses, junto con un ingreso anual superior a 300,000, era una oferta tentadora. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si Cheng tenía otras intenciones y si acaso quería mantenerla. Sonrojada, le dijo, no vale la pena que hagas tanto por mí. A pesar de que las condiciones eran atractivas, ella no quería sentirse como un canario enjaulado ni convertirse en una amante mantenida. Cheng, notando que estaba sonrojada, sonrió con calma y dijo, no pienses demasiado en eso. Solo quiero abrir una cadena de cafeterías, y la primera será un proyecto piloto. Nuestra relación será completamente laboral. Chena, aún más avergonzada, apartó la mirada y murmuró, déjame pensarlo. En ese momento, él recibió un mensaje de Min, quien le preguntaba si tenía tiempo por la noche para salir a tomar algo frío. Cheng se sorprendió un poco por su energía, pero aceptó con una advertencia. Podemos salir, pero debemos controlar la frecuencia. Se despidió de Chena, pidiéndole que le avisara cuando tomara una decisión, y después, regresó al lujoso hotel de antes. Al entrar, Min lo recibió con un abrazo y le susurró al oído, te extrañé. Cheng sonrió y le respondió lo mismo, pero en un instante ella frunció el ceño y se apartó, tienes el perfume de otra mujer. Le reprochó con desconfianza. Cheng le preguntó si era en serio, mientras pensaba que probablemente se había impregnado del perfume de Chena al subir a su auto. Min lo miró con seriedad y le preguntó, ¿estuviste con otra mujer a mis espaldas? Cheng la atrajo hacia sí, y le susurró con voz tranquilizadora, eso es imposible, solo tengo ojos para ti. Luego, con rapidez, improvisó una excusa, fui al concesionario a hacer unos trámites para el auto. Tal vez allí se me quedó el perfume de alguna vendedora. Min lo observó fijamente por unos segundos antes de suspirar. Está bien, pero la próxima vez que salgas con otra mujer, avísame. Y mantén cierta distancia con la vendedora de antes. Cheng asintió, lo haré. En su mente, sin embargo, pensaba que no se trataba de fidelidad o engaño, sino de la tarea que le imponía el sistema, gastar dinero en el sexo opuesto. No podía limitarse a una sola mujer. Una vez que todo estuvo aclarado, Min le sonrió y le dijo que iba a ducharse. Pero Cheng la tomó de la cintura y, con voz baja y seductora, le susurró al oído, no es necesario. Hueles delicioso. Dicho esto, la besó y comenzaron su faena, entregándose al deseo y al placer carnal. 2 horas después, Min, con una expresión traviesa y llena de deseo, susurró, todavía quiero más. Cheng, exhausto pero divertido, se apartó suavemente y le dijo, dame un momento para ducharme, y seguimos. Él estaba agotado, pero Min parecía tener incluso más energía que su ex, y no entendía cómo el ejercicio podía aumentar tanto el nivel de afinidad.
ya que Min había pasado al nivel 86 en una noche, pero había alcanzado el nivel 90 con solo 2 horas de ejercicio. El sistema detectó este incremento de nivel y le otorgó varias recompensas, un boleto de lotería de 1.000.000, un cupo de gastos de otro 1.000.000 y una nueva habilidad llamada Despiadado Poder. Las recompensas eran increíbles, pero lo que más le intrigaba era la nueva habilidad. Decidió probarla, así que, anticipándose a lo que vendría, le pidió disculpas de antemano a Min. Al activarla, una energía recorrió todo su cuerpo hasta su bestia. La recompensa por alcanzar el nivel 90 de afinidad era impresionante y parecía que el sistema le otorgaba exactamente lo que necesitaba en el momento adecuado. Pensó que aún le quedaba un largo camino por recorrer para llegar a este nivel con otra chica, pero no era momento de preocuparse por eso. Lo importante ahora era probar su nueva habilidad y demostrar quién mandaba. De esta forma, la faena comenzó nuevamente, y Min tuvo que pagar el precio por pedir más. En su casa, Chena conversaba con su amiga sobre lo sucedido a través de una llamada. Un chico me ofreció 300.000 yuanes para ayudarme a abrir una cafetería. Y si todo iba bien en 3 meses, me regalaría un auto. Su amiga respondió con incredulidad. Y no será un estafador, Chena lo negó, y le dijo que lo había visto varias veces. Y la última vez compró un auto. Su amiga frunció el ceño y preguntó, ¿cuántos años tiene? La mayoría de los que hacen compras en tu concesionario suelen ser de mediana edad. Solo 21, respondió Chena. Su amiga abrió los ojos con sorpresa. Tan joven, y ya maneja un auto de lujo, y es guapo, sí, admitió Chena, algo avergonzada. Su amiga sonrió con picardía y dijo, así que, va a gastarse 300.000 yuanes en ti, luego te dará un auto, es guapo y además rico. ¿Qué más podrías pedir? Chena suspiró, es un par de años menor. Va, eso no es un problema, respondió su amiga, restándole importancia. Chena dudó antes de agregar, tiene novia. Su amiga le restó importancia con desdén, no es su esposa. E incluso si estuviera casado, con lo que te está ofreciendo, eso no importaría. Además, en esta situación, podrías quitárselo fácilmente. Chena suspiró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Su amiga se encogió de hombros y dijo, si estás tan indecisa, pásame el contacto de ese pequeño millonario. Yo iré con todo. Después de esa conversación, Chena no podía dejar de preguntarse qué debía hacer. Habían pasado 40 minutos desde la última faena entre Chen y Min. Ella, aún envuelta en las sábanas, le preguntó por qué esta vez se sentía diferente. ¿Diferente? ¿A qué te refieres? Preguntó Chen. Min, algo nerviosa, pensaba en que, en poco más de 40 minutos, ya habían repetido 2 veces. ¿Quieres seguir? Dijo él con una sonrisa traviesa. Sorprendida, Min lo miró fijamente. ¿Aún puedes? Cheng le recordó que ella estudiaba danza y, con una mirada desafiante, le pidió que esta vez tomara la iniciativa. Aunque estaba algo nerviosa, Min aceptó. Así, la noche se extendió entre susurros y el sonido del amor. Al día siguiente, Cheng descansaba tranquilamente, ya que no tenía clases. Entonces recordó el boleto de lotería que le había otorgado el sistema. Lo revisó con detenimiento y, para su sorpresa, descubrió que había ganado un premio de 6 millones. Sin perder tiempo, fue a casa para darles la noticia a sus padres. Mamá, papá, exclamó al entrar, no grites tanto, vas a molestar a los vecinos, lo regañó su madre. ¿Dónde está papá? Tengo algo importante que decirles a los dos. Cuando su padre entró a la sala, lo miró con seriedad. ¿Qué pasa? ¿Acaso es un problema? No se preocupen, es una buena noticia, dijo Cheng, con una gran sonrisa. Ganamos 6 millones, su madre lo miró con incredulidad. La presión de la escuela te está afectando demasiado, su padre suspiró y le dijo, hijo, solo concéntrate en tus estudios. Yo me encargaré de las deudas de la familia. Cheng insistió, miren el boleto. Ambos lo revisaron y, al confirmar la cifra, gritaron de euforia, después de descontar el 20% de impuestos. Nos quedarán 5 millones, explicó Cheng. Con ese dinero podremos pagar algunas deudas y mejorar nuestra vida. Su madre, emocionada, exclamó, tu nombre quedará registrado en el libro de méritos familiares. Hoy saldremos a celebrar. Cheng sonrió, estoy en mi 3er año de universidad. Solo me queda uno para graduarme, así que quiero empezar algunos negocios para ganar experiencia. Su padre asintió, pero con cautela, los negocios no son fáciles ahora, pero es bueno que tengas iniciativa. Solo asegúrate de guardar una parte del dinero, por si algo sale mal. Cheng lo tenía claro, solo tomaré 1 millón. El resto lo pueden usar ustedes. Sus padres aceptaron la propuesta con gratitud. Mientras tanto, en el concesionario donde trabajaba Chena, Zeng la confrontó.
Por tu culpa me golpearon, Chena suspiró. Rompí con ese tipo con el que te peleaste. No tengo nada que ver con él. El gerente la miró con picardía. No has sido justa conmigo. Si no fuera por ti, no me habrían golpeado. Dijo esto mientras pensaba en usar la situación para presionarla. Chena le respondió con firmeza. Tu pelea no tiene nada que ver conmigo. Ayer decidiste sentarte arbitrariamente a mi lado. Aunque te dije que tenía una cita, el gerente sonrió con arrogancia. Eres una testaruda. Además, ayer abandonaste tu puesto sin permiso. Dejaste a los clientes sin atención en la sala de exhibición. Como castigo, quedarás suspendida. Pero yo pedí permiso. ¿Por qué haces esto?, dijo Chena. El gerente soltó una carcajada. Es tu primer día de trabajo en la sociedad. Porque aquí mando yo. Si la suspendía, solo recibiría el salario base, con el cual no podría vivir. Y creía que así la tendría en la palma de su mano. Pero ella no estaba dispuesta a ceder. Si vas a actuar como un gerente mediocre, entonces renuncio. Este trabajo es insignificante. El gerente frunció el ceño, sintiéndose presionado. Piénsalo bien antes de irte, pero Chena ya había tomado su decisión. Pensaba en Cheng. A pesar de su juventud, él era diferente a los demás. Trabajar para él parecía ser la mejor salida. No hay nada que pensar. Renuncio. Media hora después, llamó a Cheng. Acabo de renunciar, le informó. Lo que dijiste ayer aún sigue en pie. Cheng sonrió al otro lado de la línea. Por supuesto. Bienvenida a bordo. Después de felicitarla, le pidió que, cuando tuviera tiempo, revisara algunos locales comerciales. Y si encontraba uno adecuado, lo comprarían. Dicho esto, Cheng se dirigió a ver a su profesora, quien parecía estar moviendo unas cajas, pues estaba en medio de una mudanza de oficina. Xiao le comentó que, en un principio, había pensado en pedirle ayuda al monitor, pero este estaba de licencia. Chen le respondió que no había problema, ya que no tenía clases en la mañana, y le preguntó si iban a mover todo. Ella le explicó que sí, que si solo fueran libros y materiales podría hacerlo sola, pero que había muchas cosas demasiado pesadas. Primero, intentó quitar los libros de la parte superior del archivero para poder moverlo, pero no alcanzaba. Justo en ese momento, Chen se acercó para ayudarla, lo que la puso bastante nerviosa, ya que esta vez él estaba mucho más cerca que antes. Esto la hizo preguntarse si realmente él sentía algo por ella, lo cual la inquietó aún más. Intentando disimular, le preguntó rápidamente si ya había tomado los libros. Él respondió que sí. En ese momento, algunos alumnos más llegaron para ayudar y al notar que Xiao tenía el rostro enrojecido, comenzaron a preguntarse qué había sucedido. Chen, dándose cuenta de la situación, desvió la atención pidiéndoles que lo ayudaran a mover las cosas. Mientras tanto, Xiao pensaba que, por suerte, los estudiantes llegaron un segundo tarde, porque de lo contrario la situación habría sido aún más vergonzosa. Chen se estaba volviendo cada vez más atrevido. Lo que pasó en su casa ya era suficiente, pero ahora lo hizo en la oficina. No entendía por qué se sentía un poco emocionada, y se negaba a pensar en cosas raras con su estudiante. Por su parte, Chen se daba cuenta de que su nivel de afinidad con ella había aumentado. No estaba seguro de si aquel momento que vivieron juntos lo había provocado, pero lo cierto es que no esperaba que la cercanía tuviera tal efecto, y pensó que quizás debía visitarla más a menudo para seguir cultivando su relación. El sábado, a unos 800 metros de la puerta sur de la escuela, un grupo de chicas hablaba con Sam Peng. Una de ellas comentó que no esperaba que él comprara un auto de 280,000 yuanes en efectivo, mientras que la otra añadía que, aunque todavía no se había graduado, ya manejaba un coche por encima de la media. Sam Peng, sin embargo, seguía molesto con Min. Aunque ella había fingido ser pura y lo rechazó, estaba convencido de que muchas otras chicas estarían dispuestas a seguirlo. Sonriendo con arrogancia, les dijo a las jóvenes frente a él que el tipo de auto que manejaba no importaba. Una de ellas, incrédula, le preguntó cómo podía decir eso, mientras la otra argumentaba que tendrían que trabajar años para poder comprar algo similar. En ese momento, Sam Peng estuvo a punto de escupir su café al ver a Chena, quien le pareció increíblemente hermosa. Se preguntó quién podría tener la suerte de tener a una mujer como ella a sus pies. Justo entonces, un auto sin conductor se estacionó cerca de ellos. Las chicas miraron sorprendidas, y Sam Peng, con un aire de conocimiento, les dijo que ese era un M9. Sin embargo, al ver a la persona que parecía ser el dueño del vehículo, todos quedaron atónitos. Sam Peng no podía creerlo. ¿Cómo es esto posible?, murmuró para sí mismo. No se suponía que su familia estaba en bancarrota. Chen entró al lugar y, en ese instante, Chena lo llamó enérgicamente,
lo que hizo que Sampeng se preguntara cómo era posible que una belleza como ella estuviera con él. Por otro lado, Chena le comentó a Chen que la dueña del café le había enviado un mensaje y que llegaría pronto. Luego, le preguntó qué tal estaba su auto. Chen respondió que no estaba mal. En la mesa de Sampeng, una de las chicas le preguntó si no le parecía que ellos estaban actuando raro, mientras él seguía sorprendido. No podía entender cómo Chen había roto con su novia y, apenas un momento después, ya estaba ligando con una belleza fuera de la escuela. En ese momento, llegó la dueña del café, quien se presentó como Lin Yuchang. Ella estrechó la mano de Chen y comentó que era muy joven. Él sonrió y le respondió que en realidad tenían más o menos la misma edad, así que podían sentarse a hablar con confianza. La señorita Lin fue directa. Dijo que sería breve, pues su negocio no iba muy bien. Aún así, al estar cerca de la escuela, tenía un flujo de clientes decente. Sin embargo, ahora tenía demasiados asuntos familiares y cuidar de su hijo le quitaba mucho tiempo, por lo que había decidido vender el local por 300.000 yuanes. Chen tenía el monto completo, pero después de descontar la tarifa de transferencia, pensaba dejar 50.000 como capital inicial para la operación del negocio. Por ello, solo podía ofrecer 250.000 de inmediato. La señorita Lin meditó por un momento. El precio era un poco más bajo de los 270.000 que esperaba, pero sabía que no encontraría otro cliente tan decidido. Así que le preguntó si podían firmar el acuerdo y transferir el local ese mismo día. Chen aceptó sin problemas y, acto seguido, la señorita Lin llamó a la camarera del lugar y le informó que él sería el nuevo dueño, por lo que debía familiarizarse con él. La camarera se acercó y lo saludó cálidamente. Chen entonces señaló a Chena y le dijo que debía familiarizarse con ella, ya que él solo vendría de vez en cuando y ella sería la responsable del negocio. En la mesa de Sampeng, las chicas comentaban sobre la rapidez con la que se había cerrado el trato. Estaba claro que Chen había tomado el negocio solo por la chica. En ese momento, la señorita Lin recibió una llamada, pidió disculpas y se retiró por un momento. Chena miró a Chen y le dijo en voz baja que, al parecer, la señorita Lin era la esposa de Zeng, el gerente del concesionario donde había trabajado antes. Chen se sorprendió y comentó que era una enorme coincidencia. Sin embargo, en su mente, pensaba en cómo un hombre con una esposa tan hermosa aún se atrevía a aprovechar su posición para acosar a sus empleadas. Le parecía una persona vil y no iba a permitir que siguiera actuando así. Chena, por su parte, mencionó que aún tenía guardados los registros de chat donde Zeng la acosaba. Había planeado exponerlos después de recibir su salario, para que todos conocieran su verdadero rostro, pero dudaba si debían decirle la verdad a la señorita Lin, ya que parecía una mujer muy amable y no quería lastimarla. Chen la miró con seriedad y le dijo que no creía que fuera apropiado hacerlo. ¿Por qué?, preguntó Chena, intrigada. Chen suspiró y respondió, porque una vez que los registros se expongan, Zeng sabrá quién lo hizo. Y un hombre de más de 40 años, sin trabajo pero con una familia que mantener, puede ser capaz de cualquier cosa. Así que quería que lo dejara manejar la situación y le prometía que haría caer a Zeng sin que ella resultara afectada. Chena le agradeció sinceramente por su preocupación. Chen le informó que acababa de transferir los 250.000 yuanes a la señorita Lin y, además, le había transferido a ella 50.000 yuanes, 24.000 correspondían a su salario de 2 meses, y el resto era capital para iniciar las operaciones del negocio. En ese instante, el sistema le otorgó 10 millones en fondos de inversión. Sus ingresos se triplicarían y, al completar la misión, recibiría una industria misteriosa. Poco después, la señorita Lin regresó, estrechó la mano de Chen y le dijo que había sido un placer hacer negocios con él, esperando que volvieran a verse en el futuro. Chen tomó su mano y no pudo evitar notar lo suave que era. Se preguntó si ese era el encanto de una esposa. Luego, se levantó de su asiento y, con una leve sonrisa, le dijo, «Nos volveremos a ver». Media hora después, se encontraban en un restaurante. Chena comentó que el lugar era bastante caro y le preguntó a Chen si solía venir a menudo. Él respondió que no tanto, pero que hoy era un buen día para celebrar su colaboración. Ella se sonrojó ligeramente, mientras Chen pensaba que era difícil para cualquier hombre resistirse a su encanto. Entonces, le preguntó por qué no se sentaba a su lado. Chen aceptó y, apenas lo hizo, él la tomó de la cadera para acercarla un poco más. Mientras pensaba que había gastado bastante y que necesitaba recuperar algo de ese interés, Chena reflexionaba sobre que, en este mundo, no había amor ni esfuerzo sin razón. ¿Acaso Chen quería ganar dinero con el café? No,
ni siquiera la dueña anterior lo había logrado, y mantener el equilibrio ya era un éxito. Ella solo tenía una cosa que ofrecerle. Cheng se acercó aún más, pero Chena, nerviosa, le dijo que se calmara porque el camarero podría entrar en cualquier momento. No te preocupes, en este lugar el servicio se demora un poco, respondió Cheng con una sonrisa. 10 minutos después, el camarero anunció que los platos estaban listos. Chena se apartó apresuradamente de Cheng y se arregló la ropa, mientras él le indicaba al camarero que entrara. Una vez servida la comida, Cheng tomó un poco y se la ofreció a Chena. Pruébala, es la especialidad de la casa. Ella lo observó en silencio. Pensaba que Cheng era bastante atractivo, pero su único defecto era que era un poco canalla. Aunque tenía a una chica hermosa a su lado, seguía comportándose de ese modo con otras. Pero ya no tenía sentido pensarlo. Ahora ella estaba en su barco. 40 minutos después, fueron a pagar la cuenta. El total fue de 2.652 yuanes. A Cheng no le molestó el gasto, pues el sistema le devolvería el triple, lo que era bastante beneficioso. Mientras tanto, Chena pensaba que esa cantidad era equivalente a la comisión por venderle un auto a un rico. Al salir del restaurante, ella mencionó que quería regresar al café para hablar con la camarera y comprender mejor la situación, pero Cheng la detuvo. Es bastante tarde. Si vas ahora, solo la molestarás. Es mejor que regreses a casa y descanses bien. Chena dudó por un momento, pero finalmente aceptó. Está bien. Entonces, puedes llevarme a casa, por supuesto, respondió Cheng. Después de un rato, llegaron al apartamento de Chena. Te entregaré el informe después de que lo termine, le aseguró ella antes de despedirse. Cheng miró el edificio y luego le dijo, tengo algo de sed. ¿Puedo subir a tomar un poco de agua? Chena se sonrojó. No creo que sea apropiado, respondió con cierto nerviosismo, pues pensaba que él iba demasiado rápido y que lo sucedido en el restaurante ya había sido su límite. Cheng arqueó una ceja y preguntó, ¿acaso hay otro hombre en tu casa? Por supuesto que no, exclamó ella, molesta. Terminé con mi novio hace tiempo. Entonces, no hay problema, dijo Cheng con una sonrisa confiada. Solo tomaré agua, no hay nada inapropiado en eso. Chena lo miró con recelo. ¿De verdad solo subirás por agua y luego te irás? Por supuesto, respondió Cheng, antes de añadir con picardía. Pero si quieres que me quede toda la noche, también puedo hacerlo. Ella se sonrojó aún más y, replicó, ni lo sueñes. Pero al entrar en la casa, las cosas cambiaron por completo. Chena lo miró con reproche. Dijiste que solo ibas a tomar agua. Cheng sonrió con picardía. Sí, pero no el tipo de agua que estabas pensando. Antes de que ella pudiera reaccionar, él la tomó por la cintura y le plantó un beso. Mientras tanto, en el estacionamiento del edificio, Aidin sostenía un ramo de rosas. Pensaba en que debía obtener el perdón de Chena, volverse su amigo y luego recuperarla poco a poco. Al ver que la luz de su apartamento estaba apagada, supuso que no estaba en casa, así que decidió dejar las flores en la puerta. Ella era inteligente y probablemente sabría que él se las había dejado. Sin embargo, al acercarse al apartamento, lo que escuchó lo dejó completamente perplejo. Él se preguntaba si ella estaba con el gerente. Lleno de furia, tocó la puerta con insistencia. Salgan ahora mismo, exigió. Dentro, Cheng reconoció su voz y frunció el ceño. ¿Por qué está aquí este tipo? Chena, extrañada, le dijo. Escuché algo afuera. Alguien está tocando la puerta, pero Cheng simplemente la abrazó y, con una sonrisa tranquila, respondió, no te preocupes, eso está pasando en el apartamento de al lado. Sin darle más importancia, la llevó de vuelta a la habitación. Afuera, el ramo de rosas cayó al suelo. Aidin apretó los puños. Chena ya había sido tomada por alguien más, y, como un verdadero simp, solo podía pensar en que al menos debería protegerse. Una hora después, Chena y Cheng seguían en su faena. Viendo que ella estaba cansada, Cheng le pidió que se recostara. Gracias a la habilidad que el sistema le había otorgado, se sentía imparable. Además, le gustaba que ella fuera introvertida. A la mañana siguiente, el aroma de un desayuno recién hecho lo despertó. Chena estaba en la cocina, preparando la comida. Cheng la observó en silencio, sintiendo que ella era muy considerada. La sensación era completamente diferente a la que había tenido con Min. Esta no era una simple habitación de hotel, era un hogar. En ese momento, el sistema le notificó una nueva misión: comprar una casa para Chena. Al hacerlo, aumentaría el monto que ganaría por la propiedad y, de paso, le otorgaría una propiedad misteriosa. El sistema siempre materializaba lo que pasaba por su mente, y con su generosidad,
estaba seguro de que no sería una casa modesta, tal vez una gran mansión, perfecta para fiestas. Definitivamente, tenía que conocer más mujeres de calidad. Quién sabe qué otras sorpresas le esperaban. Chena notó que él ya estaba despierto. El desayuno estará listo en 2 minutos, le informó. Cheng sonrió con malicia, preguntándose qué recompensa obtendría si su afinidad alcanzaba el nivel 90. ¿Y solo habrá desayuno hoy?, preguntó, acercándose a ella y abrazándola por la cintura. Chena se sonrojó. ¿No fue suficiente con lo de anoche?, le recriminó, pero él ignoró su queja y cambió de tema. Por cierto, tienes algo que hacer esta mañana. ¿Por qué? Quiero ir a comprar una casa para ti. Chena lo miró sorprendida. ¿Qué? Cheng sonrió. Considéralo un regalo. Chena no podía evitar pensarlo. Ya había gastado 300,000 para ayudarla con el café y ahora quería comprarle una casa. En esta ciudad, una casa costaría al menos 1 millón. Ella ya había sido suya, de arriba a abajo, y no tenía nada más que ofrecerle. ¿Lo hacía porque realmente la quería, o simplemente porque la hacía feliz? Cheng notó su silencio y arqueó una ceja. ¿Por qué no dices nada? Chena lo miró con una expresión compleja y respondió con sinceridad, es que tu proposición es muy repentina. Además, el dinero es demasiado valioso. No crece en los árboles. Cheng sonrió con desdén. Para él, si crecía en los árboles, tenía más de 3 millones en su tarjeta solo para comprar una casa y, si lo gastaba todo, el sistema se lo reembolsaría multiplicado por 5. En otras palabras, su saldo final sería de unos 17 millones. Él la abrazó con fuerza y, con voz tranquila, le dijo, no intentes ahorrarme dinero. ¿Qué tiene de malo comprarle una casa a mi mujer? Quería lo mejor para ella, así que debía elegir una de al menos 120 metros cuadrados. Las lágrimas brotaron de los ojos de Chena. ¿Por qué haces esto?, susurró. Cheng sonrió con malicia. Porque anoche hicimos demasiado ruido y es probable que los vecinos nos hayan escuchado. Chena se sonrojó al recordar lo ocurrido. Fue tu culpa. Cheng se encogió de hombros. Lo admito, en parte, pero no puedes negar que tus gritos fueron bastante fuertes. Chena giró el rostro, avergonzada, pero entonces recordó algo importante. Tengo un compromiso. Mis 2 amigas quieren ver el café. ¿Qué te parece si vamos a ver la casa después? Cheng suspiró. Comprar una casa no es como comprar verduras. No es algo que podamos hacer en una tarde. Debemos organizar bien el tiempo. Lo entiendo. Hablaré con ellas. Chena les escribió un mensaje, diciéndoles que tenía algo que hacer y preguntándoles si podían verse en la noche. Mientras tanto, Qian le informó a Menglu lo que Chena había dicho. ¿Por qué no podrá encontrarse con nosotras?, preguntó Menglu con curiosidad. No lo sé, pero tal vez lo del café no salió bien, dijo Qian, aunque creo que está exagerando. Ningún hombre es tan fácil de engañar para gastar 300,000. Menglu frunció el ceño. Chena no es de las que alardean. Pregúntale qué pasa. Mientras lo decía, no podía evitar pensar en algo más. Hace años que no conocía a un hombre joven, guapo y adinerado, y ahora Chena lo había conseguido primero. Qian aceptó la sugerencia y le preguntó directamente a Chena. Cuando leyó la respuesta, casi se le cae el teléfono. El chico con el que está la llevará a comprar una casa. Menglu quedó en estado de shock. Comprar una casa. Eso ya era otro nivel. Un apartamento en la ciudad costaba al menos 600,000. Sumando el café y la casa, la cantidad de dinero que ese hombre estaba gastando en Chena era astronómica. Definitivamente tenía que conocer a este tipo. Además, hombres como él rara vez tenían solo a una mujer. En cuanto a la habilidad de gustarle a los hombres, ella tenía un poco de ventaja. Pregúntale en qué desarrollo inmobiliario estarán, le dijo Menglu a Qian. Vamos a ayudarla a elegir la casa. Total, no tenían nada más que hacer. Mientras tanto ella pensaba en que era mejor que el beneficio se quedara entre sus hermanas, antes que dejarlo en manos de mujeres ajenas. Qian le preguntó, y 40 minutos después llegaron al centro de ventas de Song Utiandi. Al llegar, Menglu no pudo evitar asombrarse. La unidad más pequeña en este lugar costaba más de 1 millón de yuanes. Regalar una casa para mantener a un amante era algo sorprendente. Cuando le llegaría a ella una fortuna así, Qian vio a Chena y de inmediato la saludó con entusiasmo. Te extrañé, dijo Chena. Qian, curiosa, miró al hombre a su lado y preguntó, ¿y quién es este chico guapo? Preséntanos. Chena hizo las presentaciones. Menglu era entrenadora personal y Qian, vendedora de Ferrari. Menglu se acercó a Chen, evaluándolo con ojo experto. Tu cuerpo tiene potencial para ganar músculo. Si tienes tiempo, podrías venir al gimnasio a entrenar conmigo, le sugirió con una sonrisa coqueta, mientras pensaba en lo increíble que era que un hombre tan joven, rico y atractivo estuviera con su amiga. Sintió un ligero toque de envidia. Cheng sonrió con calma.
No creo que pueda concentrarme en tu gimnasio, respondió con un tono divertido. Menglu captó que Chena no se opuso a que ella le coqueteara, por lo que intuyó que probablemente no eran pareja. Además, notó un ligero rastro de inflamación en sus rodillas. Debe haber tenido una batalla intensa anoche, pensó, convencida de que esa era la razón por la que estaban en este lugar. Qian, por su parte, dio un paso adelante y dijo con confianza, cuando quieras cambiar de auto, ven a Ferrari. Te mostraré los mejores modelos. Cheng asintió. Si decido cambiar de coche, te buscaré. En menos de 5 minutos, ambas mujeres ya estaban interesadas en él. Cheng, divertido, se preguntaba si realmente eran buenas amigas de su chica. Pero al final, esto le beneficiaba. Cuantas más mujeres tuvieran un nivel de afinidad superior a 60, más podría gastar y, en consecuencia, ganar dinero. Se dirigieron directamente a averiguar sobre las opciones disponibles. A medida que avanzaban, algunos de los presentes miraban a Chen con asombro. Traer a 3 bellezas para comprar una casa era algo impresionante. Finalmente, se encontraron con la vendedora, quien les informó, actualmente, tenemos unidades disponibles en los edificios 3 y 9, con un precio promedio de 15.000 yuanes por metro cuadrado. ¿Les gustaría ver la maqueta primero? Chen negó con la cabeza. No es necesario. Mi presupuesto es de 3 millones. Solo recomiéndame una unidad y un piso que se ajusten a ese monto. La vendedora asintió y los invitó a la sala de negociaciones. Menglu lo miró, sorprendida. Gastar 3 millones tan fácilmente. Este hombre era un patrocinador en el que definitivamente valía la pena enfocarse. La vendedora recomendó una unidad de 165 metros cuadrados orientada al sur con un precio de 2.900.000 yuanes. Es demasiado cara, comentó Chena, preocupada. Cheng sonrió con calma y le respondió, no te preocupes, no voy a escatimar en gastos. Una casa más espaciosa es mucho más cómoda para vivir. Sus amigas la miraron sorprendidas. Chena intentaba ahorrarle dinero, pero él insistía en darle lo mejor. Un hombre así era imposible de encontrar. Por otro lado, Cheng sabía que, aunque tenía el dinero, debía regatear. Si pagaba sin negociar, ¿podrían tomarlo por un tonto? ¿Podrías calcular los descuentos disponibles? Preguntó a la vendedora. Sé que hay margen para negociar. La vendedora asintió. Necesito confirmar si tengo la autorización para hacerlo. Si puedes tomar la decisión ahora, iré directamente a solicitar un descuento mayor. Pero cuando ella estuvo lista para ajustar el precio, Chen hizo una contraoferta. No necesito un descuento adicional, pero quiero 2 espacios de estacionamiento incluidos. Menglu, que observaba la negociación, se convenció aún más. Definitivamente tengo que conquistar a este hombre. Cheng notó que ella se mostraba de una manera cada vez más provocadora. La forma en que lo miraba era más que evidente. Si realmente llegamos a ese punto, la sensación será inimaginable, pensó por un instante. Sin embargo, este no era el momento para distracciones. Lo más importante ahora era cerrar el trato de la casa. Media hora después de las negociaciones, la vendedora presentó la oferta final. El precio queda en 2.900.000 yuanes e incluimos los 2 espacios de estacionamiento. Solo queda firmar. Qian y Menglu se quedaron sin palabras. Cheng, con total naturalidad, había comprado una casa de 3 millones. Y lo más sorprendente, solo puso el nombre de Chena en la propiedad. En ese momento, recibió una notificación del sistema. Su recompensa ascendía a un total de 15 millones de yuanes. Su saldo actual superaba esa cantidad, algo que ni siquiera en los mejores tiempos de su padre habían logrado tener en casa. Este sistema era increíble. Si no fuera por su chica, no se habría convertido en millonario de la noche a la mañana. Desarrollar este tipo de relaciones era sin duda un gran acierto. Entonces, apareció otra notificación del sistema. Felicidades. Has adquirido una villa en Kingsu. Era una de las 10 supermansiones de la ciudad Star. Mientras tanto, la vendedora reflexionaba sobre el estado del mercado inmobiliario. No estaba en su mejor momento, pero aún así, este cliente había comprado una casa al contado para Chena. Claramente no eran pareja, así que le interesaba mantener el contacto con él. Cuando terminaron de firmar el contrato, sonrió y le dijo, señor Cheng, ¿qué le parece si intercambiamos contactos? Por si en el futuro necesita comprar otra propiedad o requiere asesoramiento. Cheng sacó su teléfono con naturalidad. Escanea mi código. Menglu, que estaba observando la escena, se sintió molesta. Se está metiendo con lo mío, pensó. Aprovechó la situación y, con una sonrisa, intervino. Justo estaba pensando en comprar un pequeño apartamento. Cuando lo haga, definitivamente necesitaré tu experiencia, dijo, dirigiéndose a Cheng. Y si algún día necesitas entrenar, también puedes contar conmigo. Acto seguido, escaneó el número de Cheng con su propio teléfono.
Él, sin darle mayor importancia a la situación, se volvió hacia Chena. Tengo algunos asuntos que resolver, así que no me uniré a ustedes. No quiero interrumpir su reunión. Menglu frunció el ceño. ¿Por qué se va así? Ni siquiera quiere comer conmigo. Con todo lo que tengo para ofrecerle, no tiene sentido. Chena suspiró y le dijo a sus amigas, bueno, nosotras podemos buscar un lugar para comer primero y luego ir al café. Hoy definitivamente vamos a gastar, comentó Qian Qian con una sonrisa. Después de todo, acabas de gastar 3 millones. Menglu, a regañadientes, aceptó unirse a ellas. Media hora después, Cheng regresó al comedor de la universidad. Mientras caminaba entre las mesas, notó a su profesora Xiao sentada sola, comiendo. A su alrededor, varios estudiantes susurraban entre sí. Xiao estaba ocupada hablando por teléfono. Prepararé los materiales y tendré el informe listo para mañana, decía con tono profesional. Parece que estaba en contacto con alguien de otra universidad. Sí, secretario Lu. Estoy ocupada en este momento, añadió antes de colgar apresuradamente. Intrigado, Cheng se acercó y le preguntó, profesora, ¿qué sucede? Xiao suspiró y le explicó. La universidad está planeando establecer una base de emprendimiento para los estudiantes. ¿Y soy parte del equipo encargado? ¿Una base de emprendimiento? Preguntó Cheng, curioso. Sí, la escuela quiere apoyar a los estudiantes con ideas de negocio ofreciéndoles fondos y orientación. Pero hay un problema, la falta de fondos. Necesitamos colaborar con empresas externas, pero aún no hemos conseguido los recursos suficientes. Cheng miró a su profesora con interés y preguntó, ¿qué condiciones puede ofrecer la universidad a las empresas para atraer inversiones? Xiao suspiró antes de responder, lo único que podemos ofrecerles es talento. Podemos firmar contratos y garantizarles graduados de alta calidad cada año. Cheng reflexionó un momento y luego dijo con franqueza, la universidad no tiene mucha ventaja en eso. La calidad de los graduados aquí no se compara con la de las universidades de élite. Xiao asintió con pesar. Sabía que si las empresas no encontraban beneficios claros, simplemente no invertirían. Además, el secretario Lu le había insinuado que debía salir a beber con los directores de las empresas para cerrar acuerdos. Solo de pensarlo, se sentía incómoda. Por su parte, Cheng observó su expresión preocupada. Aunque tenía 10 millones disponibles para inversión, debía considerar la rentabilidad del proyecto. Para que fuera viable, los estudiantes debían alcanzar una tasa de éxito del 33%, pero en realidad ni siquiera llegaban al 20%. Al escuchar que Cheng tenía interés en el emprendimiento, Xiao se mostró sorprendida. ¿Tienes intención de invertir? Un poco, respondió él. Ella sonrió y dijo, es bueno tener ideas, pero sin ponerlas en marcha, es difícil lograr algo. Justo en ese momento, el sistema de Cheng se activó y apareció una nueva misión. Debía ganar puntos de prestigio invirtiendo en proyectos universitarios. Con 500 puntos, podría obtener atributos y habilidades especiales. Interesante, pensó Cheng. Si no tengo que preocuparme por la rentabilidad y solo debo ganar prestigio, esta oportunidad es perfecta. De inmediato, comenzó a evaluar sus opciones. Invertir en estos proyectos podría ser útil, pero si también podía ayudar a algunas compañeras mayores y aumentar su afinidad con ellas, sería aún mejor. Con esta idea en mente, le preguntó a su profesora si alguien estuviera dispuesto a invertir, quien se encargaría de evaluar a los estudiantes que recibirían el apoyo. Xiao lo miró con curiosidad. En teoría, la universidad debería encargarse de la evaluación, respondió. Pero como no hemos conseguido inversores, hay bastante margen para negociar. ¿Por qué lo preguntas? Cheng la miró con seriedad y dijo, quiero ser un inversionista, pero con una condición, yo seré quien evalúe a los estudiantes que recibirán la inversión. Xiao le dijo con calma, no bromees, ¿acaso tu familia no había quebrado? Incluso me pediste ayuda para solicitar una beca. Cheng sacó su teléfono y le mostró su cuenta bancaria sin la menor discreción. Si quería ganar prestigio, no tenía sentido ocultarlo. Xiao se quedó boquiabierta al ver la cifra, 15 millones. ¿Cómo conseguiste tanto dinero? Preguntó aún incrédula. Cuando el negocio familiar iba bien, invertí en criptomonedas y divisas. Este dinero lo gané por mí mismo, respondió con calma. Xiao seguía sin creerlo del todo. Le parecía surrealista que uno de sus estudiantes fuera millonario. Entonces, Cheng se inclinó un poco hacia ella y, con una sonrisa confiada, le propuso, ¿qué tal si vienes conmigo? En el futuro, viajaremos por el mundo y te aseguraré una vida llena de lujos. Xiao sintió el calor subir a su rostro y desvió la mirada, sonrojada. No digas tonterías, murmuró, tratando de mantener la compostura. Luego, respiró hondo y añadió,
¿estás seguro de querer invertir en estos proyectos? La base de emprendimiento universitario rara vez es rentable. Deberías pensarlo bien. Lo tengo claro, afirmó Chen sin dudar. No me importa la rentabilidad. Quiero contribuir al desarrollo de mi alma mater. Xiao lo miró fijamente. No sabía si hablaba en serio sobre la inversión o sobre lo otro. Su mente estaba hecha un lío. Se levantó apresuradamente y dijo, voy a hablar con el secretario más tarde. Tú come con calma. Se alejó de la mesa con rapidez, sin darle oportunidad de responder. Chen sonrió divertido mientras la veía irse. No olvides lo de la cena de la última vez, le dijo antes de que desapareciera de su vista. Más tarde, alrededor de las 4, recibió un mensaje de Chena. Le enviaba imágenes de su café recién preparado y le decía que pasara a probarlo cuando tuviera tiempo. Con un toque de picardía, Chen le respondió, no está bien hecho. Iré a darte una capacitación. Mientras avanzaban por el pasillo, unas chicas hablaban de Chen. Ya no es rico. ¿Por qué sigues pensando en él? Le preguntó Yupin a su amiga Xiaoyi con el ceño fruncido. Probablemente tiene que hacer trabajos de medio tiempo para sobrevivir. Entonces, ¿por qué sales con su compañero de cuarto, Juan? Preguntó Feng con curiosidad. Yupin frunció los labios y respondió con molestia, no menciones eso. Lo he rechazado varias veces cuando me invita a comer, pero él sigue insistiendo. Al menos, si salimos con él, conseguimos una comida gratis. En cambio, si nos juntamos con Chen, solo perderíamos dinero. Piensa bien las cosas. Baja la voz, susurró Feng con urgencia. Se está acercando. Yupin fingió no darle importancia, pero su tono fue más bajo cuando dijo, justo iba a salir y, casualmente, coincide con el horario de los restaurantes. Así que está claro que tiene que ir a trabajar. Feng propuso en voz baja, podríamos ver en qué tienda trabaja. No creo que sea apropiado, se negó Xiaoyi. De todas formas, seguimos siendo compañeros. Pero Yupin ya había tomado la delantera. Se giró hacia Chen y, con una sonrisa fingida, preguntó, hace tiempo que no te vemos. ¿Estás ocupado con tu trabajo de medio tiempo? ¿En qué tienda trabajas? Tal vez podamos ir a apoyarte. Chen sonrió con calma. No tenía necesidad de trabajar, pero como su amigo estaba persiguiendo a esta chica, decidió seguir el juego y divertirse un poco a su manera. Trabajo en una cafetería, respondió con naturalidad. Si quieren, pueden ir. Les prepararé un café. Las chicas intercambiaron miradas y, después de un momento de duda, aceptaron la invitación. Cuando llegaron a la cafetería, se encontraron con Chena y Menglu. Al verlas, no pudieron evitar pensar que ambas eran increíblemente hermosas. Pero lo que más la sorprendió fue la forma en que ambas se acercaron a Chen con total naturalidad. Menglu lo miró con una ligera sonrisa y preguntó con picardía, ¿así que la cosa que ibas a hacer esta tarde era traer a 3 compañeras contigo? Las expresiones de Yupin, Feng y Xiaoyi cambiaron al instante. Chen presentó a las chicas como sus compañeras de universidad y les contó que ellas dijeron que querían tomar un café. Menglu, sin perder la compostura, la saludó amablemente. Chen se giró hacia la camarera, Xiao Qiu, y le pidió que le preguntara a sus compañeras qué deseaban, ya que él iba a invitar. Las chicas se sintieron un poco avergonzadas ante la situación. Xiao Qiu les indicó dónde podían sentarse y señaló el código QR en la mesa. Pueden elegir lo que quieran y avisarme, les dijo con una sonrisa. Feng miró a Chen con incredulidad. Desde cuando su compañero era el dueño de este lugar, Yupin, en cambio, se preguntaba si realmente era el dueño de la cafetería. Todo esto era demasiado extraño. Xiaoyi, sintiéndose incómoda, propuso, será mejor que no pidamos nada. Las 3 decidieron retirarse. Mientras caminaban hacia la salida, Yupin no podía dejar de preguntarse cómo Chen podía mentirles con tanta naturalidad. Era rico, tenía una cafetería y estaba rodeado de mujeres hermosas. ¿Por qué las engañó diciendo que trabajaba a medio tiempo? Xiaoyi, en cambio, solo quería olvidar la vergüenza que acababan de pasar. Menglu, al verlas irse, no pudo evitar preguntar con curiosidad, ¿por qué se fueron? Chen sonrió. Tal vez se asustaron al ver que ustedes son más hermosas. Menglu se rió con diversión y coqueteó con él. Está claro que somos hermosas, pero deberías esforzarte por no pensar en tonterías. Un rato después, Chena llegó con un café preparado especialmente para Chen. Gracias por hacerlo para mí, le dijo él, dedicándole una mirada significativa. Menglu observó la escena con interés. En esta época, escuchar palabras cursis podía ser lindo, siempre y cuando vinieran de un chico guapo y rico. Por cierto, ¿cuánto pesas y cuánto mides? Le preguntó Menglu de repente a Chen. Mido 1.82 y peso 70 kilogramos. Últimamente he perdido algo de masa muscular, respondió Chen. ¿A qué se debe eso? Chen miró a Chena con una sonrisa pícara. Gasto energético,
dijo con tono insinuante. Chena se sonrojó de inmediato, entendiendo la indirecta. Menglu, divertida, se limitó a asentir. Ya veo. Entonces necesitas hacer ejercicio. Te vendría bien ganar entre 7 y 10 kilos de músculo. ¿Quieres que me suscriba a tu gimnasio? Preguntó Chen con una media sonrisa. Menglu soltó una risita. Bueno, la cuota de fin de mes no se paga sola. No perderías nada. Lo pensaré, respondió él con calma. Después de un rato de charla, el reloj marcó las 4 de la tarde. Tengo que volver, tengo una clase, dijo Menglu mientras se levantaba. Nos vemos la próxima vez. Antes de irse, le lanzó a Chen una mirada coqueta. Él, divertido, sonrió al ver lo atrevida que era incluso delante de su amiga. Más temprano que tarde, la atraparé, pensó. Cuando Menglu se fue, Chen se acercó a Chena con una sonrisa insinuante. Ven al segundo piso, le propuso. Voy a darte tu entrenamiento, dijo con tono misterioso. Chena frunció el ceño. Entrenamiento, sube. Tu desempeño en el trabajo no es muy bueno, necesitas un poco de práctica extra. Chena se sonrojó y dijo, no podemos hacer esto aquí, estoy trabajando. Pero Chen simplemente sonrió. Decirme que no solo hará que mi velocidad de ataque aumente. Con esas palabras, Chena se rindió y lo siguió al segundo piso. Mientras tanto, en la planta baja, Xiao Qiu no pudo evitar escuchar todo. Su rostro se sonrojó de inmediato. Sintiendo que no podía quedarse allí más tiempo, se dirigió a la puerta y comenzó a cerrar el negocio. En ese momento, Menglu regresó. Se me quedó mi bolso, dijo, notando que Xiao Qiu estaba cerrando. ¿Por qué cierras tan temprano? Xiao Qiu dudó, pero al final la dejó pasar. Cuando Menglu fue a recoger su bolso, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en el segundo piso. Sorprendida, se quedó en silencio por un momento, escuchando con atención. Tan activos en pleno día, pensó, mordiéndose el labio. Pasaron 10 minutos y ella aún no se movía de su lugar. Mientras escuchaba el espectáculo, no podía evitar preguntarse cómo alguien tan delgado podía ser tan fuerte. Pronto será mío, pensó mientras se relamía los labios. Antes de irse, alzó la voz intencionalmente, asegurándose de que Chen la escuchara. Él, sin inmutarse, sonrió para sí mismo. Una clase de entrenamiento tan emocionante necesita oyentes, pensó divertido. Sin embargo, también decidió algo más. La próxima vez que Menglu quisiera escuchar, tendría que pagar. Mientras tanto, en la oficina administrativa de la universidad, el secretario lo hablaba con la profesora Xiao. Así que el estudiante Chen es quien quiere invertir en la base de emprendimiento. Sí, asintió la profesora. El secretario la miró con escepticismo. ¿Pero tiene la capacidad? ¿Has verificado sus fondos? Al principio yo tampoco lo creía, admitió Xiao, pero revisé su saldo y tiene más de 10 millones. El secretario Lu quedó atónito. ¿Está segura de que no es dinero de sus padres? ¿Tiene derecho a disponer de él? Sí, puede usarlo libremente. El secretario reflexionó por un momento y luego habló con firmeza. En ese caso, no necesitamos cooperar con empresas externas. Haz que venga a verme a la oficina. Quiero escucharlo en persona. La profesora Xiao dudó. Aunque es un estudiante, si queremos que invierta, deberíamos ser amables con él. Pero el secretario negó con la cabeza. No te preocupes, solo haz lo que te digo. Mientras pensaba en que no podía dejar que un estudiante se le subieran los humos a la cabeza. De vuelta con Chen, este recibió la llamada de la profesora Xiao en plena faena. ¿Qué necesitas?, preguntó con tono despreocupado. Ella le explicó la situación y lo que el secretario quería. Chen comprendió de inmediato. La universidad intentaba controlarlo. Y aunque se diera esta vez, no había garantía de que no intentaran aprovecharse de él en el futuro. Pon el altavoz, le pidió a la profesora. Cuando Xiao lo hizo, Chen habló con tranquilidad, pero con autoridad. Últimamente estoy ocupado con varios proyectos de inversión. Me reuniré con usted cuando tenga tiempo. Mientras tanto, la profesora puede darle mi número. Antes de que el secretario pudiera responder, Chen colgó la llamada sin más. Xiao pensó en esto con asombro. No esperaba que él tuviera un carácter tan fuerte. El secretario, sorprendido, se preguntaba cómo un simple estudiante se había atrevido a hacer eso, cuando todos los líderes estudiantiles solían inclinarse ante él con respeto. Aún así, este proyecto era urgente y, si no mostraba avances, su jefe se enojaría. Por ello, le pidió a la profesora que invitara a Chen a cenar como muestra de buena voluntad. Xiao de inmediato le envió un mensaje. Chen, consciente de que ahora tenía la ventaja en la negociación, pensó que debía asegurarse de controlar completamente la inversión, y decidió hacer esperar al secretario. Mientras tanto, Chena le dijo que, si estaba ocupado, podía irse y cenarían juntos otro día.
Él se alegró de que ella fuera tan comprensiva y pensó que era una mujer maravillosa. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Era Min. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz animada. ¿Tienes tiempo para caminar por el campo deportivo? Chen levantó una ceja. ¿Solo caminar? Pensé que me invitarías a tomar algo frío. Min soltó una risita. No puedo. Estoy en mis días. Chen entendió de inmediato porque no lo había buscado en un tiempo. Aún así, ella añadió en tono juguetón, si quieres, no es completamente imposible organizar algo. Chen se negó. Primero debes pensar en tu salud. Voy a buscarte a tu residencia. Cuando se encontraron, Chen la abrazó con ternura. Cuídate bien. Yo puedo esperar, pero tú debes priorizar tu salud. Min se quedó mirándolo un momento y, de repente, le dio un beso en la mejilla. Eres muy bueno, susurró, antes de mirarlo con seriedad. Oye, ¿qué tipo de relación tenemos ahora? Min pensaba en que toda mujer quería un compromiso, y ellos habían hecho todo lo que hacían las parejas. Chen sabía que esa pregunta era peligrosa, pero la afinidad entre ambos había aumentado bastante, y a Min realmente le gustaba, así que, con una sonrisa tranquila, respondió, claro que somos novios. Min lo miró con ternura. ¿En serio? Sí, entonces, soy tu única novia. Chen mantuvo su sonrisa. Por supuesto, en su mente, sin embargo, pensaba, las demás no se llaman novias, se llaman cariño, bebé, tesoro, amorcito. Min, sin notar sus pensamientos, asintió con satisfacción. Bien, como te estás portando tan bien, en unos días te daré una buena recompensa, dijo con picardía. Chen rió, es fin de semana, te llevaré a comprar un gran regalo. Dime, ¿prefieres un auto o una casa? Min se quedó boquiabierta. Eso es demasiado caro. Con bolsos y maquillaje estoy bien. Chen negó con la cabeza. No necesitas ahorrarme dinero. Como pasas la mayor parte del tiempo en la escuela, no usarías mucho el auto por ahora. Así que primero compremos una casa, y cuando necesites el auto te lo compraré. Min lo miró por un momento antes de abrazarlo con fuerza. Hagamos lo que tú quieras. Por hoy es suficiente, dijo Chen con suavidad. Te acompañaré a tu residencia. Necesitas descansar. Mientras la escoltaba de regreso, su mente ya estaba ocupada con otro asunto. Mañana iré a recibir mi nueva residencia. Al día siguiente, Menglu le hizo una videollamada a Chen. Flaco. Lo saludó con una sonrisa. ¿Tienes tiempo para ir al gimnasio? Chen arqueó una ceja. ¿Desde cuándo soy flaco?, preguntó, antes de inclinar la cámara. Esta vista es decente. Menglu rió con picardía. Solo los hombres indecentes creen que esta vista es indecente. Luego, con un tono provocador, añadió, dime, ¿te provoco malos pensamientos? Ella pensó que con su actitud, estaba claro que él ya la consideraba de la familia. Pero, ¿cuánto tiempo más podría resistirse? Justo en ese momento, Zhou apareció detrás de ella. Entrenadora, ¿cómo estás? Menglu la saludó con naturalidad. Zhou le preguntó qué la tenía tan alegre. Nada importante, solo que pasó algo que me pareció gracioso, respondió Menglu. Luego de esto fueron a sentarse. Zhou se acomodó en una silla y miró a Menglu con interés. Cuéntame lo que te sucedió. Aún no empieza la clase. Menglu comenzó a contarle todo. Una amiga mía consiguió un sugar daddy muy generoso, que le regaló un departamento de 3 millones. Zhou abrió los ojos, sorprendida. Ese tipo debe tener una fortuna de al menos decenas de millones. Eso mismo pienso yo, respondió Menglu con un suspiro. Por eso me da envidia. Zhou asintió. Con ese poder económico, seguro es alguien mayor. Aunque pensaba que si era viejo, igual valía la pena. Mejor eso que su novio actual, que cada vez era más tacaño. Quería estar con ella, pero no quería gastar. Y definitivamente, necesitaba encontrar a otro hombre. Menglu siguió hablando. Pues fíjate que el tipo del que hablo apenas tiene un poco más de 20 años. Es incluso más joven que mi amiga. Zhou la miró con incredulidad. ¿Qué? Entonces, ¿qué tal es su apariencia? No me digas que es feo. Menglu negó con la cabeza. Para nada. Es bastante guapo y además es alto. Zhou se sorprendió aún más y dijo, entonces tu amiga debe ser una belleza extraordinaria para enganchar a alguien así. Menglu sonrió con confianza. La verdad, somos bastante parecidas. Cada una tiene sus propias ventajas. Zhou rió. Interesante, si se parece a ti, no me extraña que los hombres caigan rendidos a sus pies. En ese momento, Chen le envió un mensaje a Menglu. Voy a Qingzhou a recibir una propiedad. Menglu leyó el mensaje y rápidamente le respondió, ¿vas solo? ¿No quieres que te acompañe? Chen tardó unos segundos en contestar, iré solo, pero si tienes tiempo, puedes venir conmigo. Menglu sonrió satisfecha, entonces ven a recogerme. Estoy en el centro de fitness, te mando la ubicación. Zhou, al notar su expresión de felicidad, la miró con curiosidad.
parece que tienes buenas noticias. Menglu se encogió de hombros con fingida lástima. Lamentablemente, tendremos que cancelar nuestra sesión de entrenamiento. Pero no te preocupes, te devolveré el doble del pago. El sugar daddy del que te hablé me pidió que lo acompañara a recibir una propiedad. Zhou arqueó una ceja al escuchar la ubicación. Espera, ¿ese no es el lugar donde está el complejo de lujo y la zona exclusiva? Zhou frunció el ceño, pensativa. Si ella estaba yendo con el sugar daddy, ¿entonces qué pasaba con su amiga? Tras pensarlo un poco más, lo entendió. Menglu quería robarle el hombre a su amiga, no la juzgaba. Si ella encontrara un hombre así, probablemente haría lo mismo. Mientras se retiraba, Menglu se cruzó con el entrenador Han. ¿Quién la detuvo? ¿A dónde vas? No tienes clase ahora. Menglu lo ignoró por completo y siguió caminando. 10 minutos después, Chen llegó en su auto. Desde lo alto, Han observaba la escena junto a Zhou y frunció el ceño. No entiendo. ¿Cómo un tipo con un M9 logró conquistar a Menglu? Ni siquiera su otro pretendiente, que tenía un auto mejor, pudo hacerlo. Zhou sonrió. No te fijes en el auto. Ese tipo le compró un departamento de 3 millones a su novia sin pensarlo 2 veces. Han se quedó atónito. ¿3 millones? Tendría que trabajar toda mi vida para ganar eso. Zhou asintió. En ese momento, cuando la persona en cuestión bajó del auto, lo miró con atención. Ese hombre, ¿por qué me resulta tan familiar? Entonces, su expresión cambió por completo. Era Chen, el hombre alto, guapo, joven y adinerado del que hablaba Menglu. Era su exnovio. El mismo hombre al que había dejado hace apenas 2 semanas. Zhou sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿En qué estaba pensando cuando lo dejé hace 2 semanas? Se preguntó. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.